Link Start. Hola chicos y chicas, espero hayan disfrutado de su Navidad y que se la pasen increíble con su familia, que tengan un feliz año nuevo. Sin más que decir, iniciemos esta historia. Capítulo 2. El paladín y el gigante invencible. Él no era un oponente ordinario. ¡Muere! Un grito furioso y ronco que parecía tronar desde el suelo acompañó a la enorme porra que se balanceaba hacia mí. En realidad, podría incluso llamarse una porra. Literalmente era el tronco de un árbol, lo suficientemente ancho para que yo no pudiera envolver mis brazos alrededor de él, y balanceado con una fuerza tan terrible que se distorsionaba. Aunque el tronco al menos había sido despojado apresuradamente de sus ramas, no era algo que una criatura viviente debería haber estado balanceando. Si me golpeaba, la muerte era casi segura. Me agaché para esquivar el golpe lateral y salté hacia adelante, acortando rápidamente la distancia con mi oponente. Mi objetivo eran sus tobillos. Soltando un grito de batalla, corté sus enormes tobillos con la Kaidaun recién rehecha. La hoja dorada de la aguja trazó un camino a través del espacio, y luego, mi ataque desapareció. En algún momento, mi espada se detuvo. Sentí que se me helaba la sangre. Blandí la aguja como si estuviera clavando un hacha en un enorme árbol, con toda la energía explosiva que mi cuerpo podía reunir. Y, sin embargo, ahora la hoja estaba inmóvil, como si todo su impulso hubiera sido absorbido por un vacío misterioso. Él no la había bloqueado, desviado o esquivado. El vector de movimiento de mi ataque había desaparecido repentinamente. Esa era la única forma de describirlo. El movimiento de la hoja había sido inexplicablemente detenido. Había sucedido de nuevo. Cada vez que intentaba atacar a este oponente, ocurría este extraño fenómeno. Con un largo y furioso rugido, un pie apareció desde lo alto. Salté hacia atrás para esquivarlo y recuperé una distancia segura. El que estaba rugiendo era un gigante. Incluso Gangr, el gigante de los bosques que conocí anteriormente y que medía más de 3 metros, parecía pequeño en comparación. Ni siquiera podía decir lo grande que era al mirarlo, desequilibraba tanto mi sentido de la escala. Si una colina en un lugar que no recibía mucha luz solar se levantara repentinamente, se acercara a mí y me mirara, imagino que se vería algo así. Su piel era como roca, y estaba cubierta de musgo tan espeso que me recordaba al pelaje. Una nariz grande y regordeta y ojos penetrantes se asomaban entre el musgo. Sus gruesos brazos me recordaban a un árbol grande y antiguo. Sus robustas piernas se erguían como enormes rocas. No pude seguir mirando. Esquivé los ataques de su porra que se balanceaba salvajemente, me acerqué de nuevo, y con un fuerte grito, clavé mi aguja en su tendón de Aquiles. Luego, retorciendo el arma, lancé un poderoso golpe con el extremo del mango. Pero, de nuevo, ninguno de los ataques funcionó. El gigante levantó su pie para pisotearme mientras colgaba de su pierna demasiado tiempo. Menel. Salamandra, quémalo. Menel, que había asegurado un lugar seguro detrás de una roca a poca distancia, en voz alta conjuró un hechizo de fuego. La llama se extendió de una linterna que había arrojado al suelo, yendo directo hacia la cara del gigante. Fue un golpe directo. Un estallido de llamas como una flor roja floreciendo se desarrolló dentro de mi imaginación. Pero ni siquiera eso funcionó. La llama se detuvo lentamente y se extinguió. Pero cualquiera se desequilibraría si un aliento de fuego se precipitara hacia su cara, y el pie del gigante había estado levantado en el aire mientras sucedía. Hizo 3 sonidos cada vez más desesperados mientras perdía el equilibrio, luego cayó al suelo con un fuerte golpe que sacudió la tierra y arrojó una nube de polvo al aire. Cuando lo oí gemir, quizás la caída había dolido, como mínimo ya me había retirado a una gran distancia. Pero mientras el gigante sujetaba su rostro, comenzó a levantarse. Mierda, sabía que no funcionaría. Su rostro no tenía ni una sola marca de quemadura. Parecía que no se había caído porque había recibido algún daño, sino simplemente porque las llamas dirigidas directamente a su rostro habían sido tan brillantes que se había tambaleado hacia atrás por la sorpresa. Con la intención de evitar que el gigante se pusiera de pie, Menel desató nuevos ataques. Viento cortante, puño de piedra y otras técnicas de varios tipos dirigidas a una buena extensión de áreas en todo el cuerpo del gigante, sus rodillas, abdomen, cuello, cara y más, pero el resultado siempre fue el mismo. Los hechizos eran precisos, pero fueron detenidos inexplicablemente y no tuvieron ningún efecto.
Espadas no funcionaban. Si incluso Kaidaun no servía, el calibre de la espada demoníaca o encantada definitivamente no era el problema. Los hechizos elementalistas tampoco servían. Menel comprendía la situación tan bien como yo. Parecía que había estado usando una amplia gama de técnicas, desde los ataques clásicos de fuego, aire y tierra hasta ataques mentales de menor uso que utilizaban faes del miedo y confusión. Sin embargo, ninguno tuvo efecto. En ese caso respiré profundamente y presioné mis pies firmemente en el suelo. ¿Qué hay de la magia? Tonitrus. Un sonido estridente resonó como el estruendo de un cañón, o tal vez el eco ensordecedor de una campana rota golpeada tan fuerte como fuese posible, y un olor a quemado llenó el aire cuando un rayo de luz violeta rasgó el cielo entre el pecho del gigante y yo. ¿Es en serio? Pude escuchar la voz estupefacta de Menel. Me sentía de la misma manera. Incluso el rayo del ataque de Tonitrus se había detenido inexplicablemente justo antes de golpear el pecho del gigante. Espadas no funcionarían, ni hechizos elementalistas, ni magia. Ninguno de los métodos de ataque que tenía a mi alcance hacía algo contra este oponente. Como a modo de contraataque, la porra se balanceó hacia mí mientras el gigante soltaba un largo rugido. Presionado, rápidamente salté hacia atrás. El extremo de la porra me erró. Sin embargo, había terreno rocoso por todas partes. Cuando el gigante levantó la porra que acababa de estrellar, innumerables trozos y fragmentos de roca volaron en mi dirección como si una bomba hubiera explotado. Llama, protégeme. Escudo sagrado apenas llegó a tiempo. El escudo brillante se manifestó en el aire y repelió las rocas que volaban hacia mí. Los ataques eran intensos y rápidos, y tomar un solo golpe ciertamente significaría sufrir un daño serio. Esta pelea era una pesada carga para mis nervios y energía física. Mi respiración era pesada, y mi cuerpo estaba caliente y cubierto de sudor. Esperaba encontrar una manera de superar esta situación de alguna manera. Desafortunadamente. Oh, gran gigante. ¿No es esto suficiente? Por favor, habla con, váyanse. Desde el momento en que nos conocimos, mis intentos de conversación se habían encontrado con este tipo de respuesta física. A pesar de decirme que me fuera, sus ataques eran absolutamente letales. No tuve más remedio que recurrir a esquivar y defenderme, pero ni un solo ataque funcionaba en su contra. Estábamos actualmente en un punto totalmente muerto, ninguno de los dos podía hacer daño al otro. ¿Qué demonios se supone que debo hacer? Podía pensar en algunas posibilidades para ignorar el hecho de que mis ataques no estaban funcionando, pero ¿era correcto llevarlas a cabo? Teniendo en cuenta las circunstancias que rodean a este gigante, la retirada probablemente sería la decisión más acertada. Pero encontrar una forma inteligente de retirarse en esta situación sería difícil en sí mismo. Pensé en esas cosas en medio de la batalla. Y en el momento en que lo hice, la roca en la que tenía un pie se inclinó severamente cuando traté de presionarla. Oh, estallé en un sudor frío que cubría toda mi espalda. Mi tobillo se giró en una dirección extraña. Mi impulso era irrefrenable. Me caí hacia adelante. Oh Dios, lo arruiné. Este es ese tipo de error horrible. Del tipo que después de que suceden, ya es demasiado tarde. Mi visión se volvió gris. Todo parecía moverse en cámara lenta. Delante de mí, podía ver esa enorme porra, balanceándose lateralmente hacia mí, acercándose a mí lentamente. Como si el mundo avanzase cuadro por cuadro. El momento de la colisión llegó. Cuando el violento impacto me sacudió, el color volvió al mundo, y el flujo del tiempo volvió a la normalidad. Me elevé por el aire. Había salido volando. Pude sentir que todos mis órganos se movían hacia un lado. En algún lugar muy lejos, escuché a Menel gritar. Debajo de mí había un terreno rocoso, un pronunciado declive rodé y caí, golpe. Mi cabeza golpeó algo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi cuerpo rebotó como una caricatura. Caí. A través de mi visión borrosa, muy por encima, vi la cara del gigante mirándome. Y de esa forma fui derrotado. La ciudad no tiene suficientes monedas de cobre. Unos días antes, en Torchport, había ido a comprar zapatos nuevos y otros artículos para reemplazar las cosas que se habían usado en la interminable caza de bestias posteriores al asesinato del dragón inmundo Balacirca. El que me estaba hablando con el ceño fruncido era Tonio. Teniendo en cuenta que tan rápido se está expandiendo la ciudad, siempre fue un problema que íbamos a necesitar abordar. Pero ahora que el dragón inmundo ha sido asesinado con éxito, las mentes de las personas están tranquilas, y el comercio está prosperando, bueno, supongo que ese tipo de cosas aparecerían ahora. Yo también fruncía el ceño.
¿Y estamos comenzando a ver los síntomas? ¿Lo estamos? Sí. En mi mundo anterior, donde la creación y circulación de la moneda estaba suficientemente avanzada, el problema de no tener suficientes objetos físicos para representar el dinero solo surgió a escala nacional en el contexto del debate macroeconómico. Pero en este mundo, era un problema más familiar y común. Todavía no había mucho viaje o comercio entre las comunidades. Los asentamientos esparcidos por todos lados eran como mundos aislados y pequeños, y había pocas monedas suficientes dentro de cada uno que con el suficiente esfuerzo era posible contarlas. Sin embargo, había bastantes en circulación que podían utilizarse dentro de las aldeas para intercambios entre las personas que viven allí. Las monedas salían del sistema cuando los aldeanos iban a la ciudad y compraban herramientas agrícolas y ganado, y entraban cuando los aldeanos iban a vender los cultivos. Por supuesto, si esas dos partes se desequilibraran, podría ocurrir fácilmente una escasez monetaria. Torchport había visto un aumento en el comercio interno y externo recientemente a medida que su población aumentaba rápidamente, y aunque la escala de las cosas aquí era un poco diferente de las aldeas, se aplicaba la misma situación. Una escasez de monedas, que facilitan el comercio, causaría problemas complicados en todo tipo de lugares. ¿Qué pasaría si una aldea entera tuviera escasez de monedas de cobre, por ejemplo? Para expresarlo en términos de mi mundo anterior, esta sería una sociedad en la que había una reducción severa en el número de monedas de 100 yenes y 10 yenes, también circulaban muchos billetes de mayor valor, y uno no podía ser fácilmente intercambiado por el otro. ¿Qué pasaría si intentaras comerciar por un producto con un precio fraccionario en una sociedad como esa? Comenzando por lo obvio, una vez que todos comenzaran a quedarse sin monedas, se volverían reacios a usarlas. Los compradores no querrían usar sus monedas si pudieran evitarlo, porque esas monedas se usaban en todas partes para todo tipo de pagos de bajo valor, y si a un comprador se les agotaba, les causaría problemas cada vez que trataran de comerciar. Del mismo modo, si los vendedores distribuyen el cambio a todos sin excepción, su cambio se agotaría en poco tiempo, y se verían en aprietos para futuras transacciones. Así que ellos tampoco querrían entregar sus monedas. A los vendedores no les gustaría que se les pague en billetes grandes y les pedirían a los compradores que paguen con monedas, mientras que sus clientes querrían pagar con billetes y recibir monedas como cambio. El resultado de que ambas partes busquen la solución óptima desde sus propios puntos de vista sería un punto muerto. Esta no sería una fórmula para transacciones fluidas y amistosas. Causaría argumentos por todas partes, e imagino que daría como resultado algo así como una interrupción en el comercio. Todavía podría empeorar a partir de ahí, dando lugar a todo tipo de problemas. La falsificación de dinero comenzaría a extenderse, las aldeas volverían a un sistema de trueque del mismo modo que un ser humano se siente mal si pierde demasiada sangre, la pérdida de dinero, que facilita el comercio entre cosas diferentes, acabaría con la operación saludable de la economía. Ese era el núcleo del problema de falta de monedas de cobre. Y ahora tenía que pensar en cómo resolverlo. Supongo que no podemos esperar que la escasez de cobre se resuelva naturalmente o... Así que sabes sobre esto, Will, mi abuelo me enseñó. La historia podría haber sido diferente para las monedas de oro o plata, pero sería difícil esperar una resolución natural a la escasez de cobre. El motivo era simple. Nuevamente, en comparación con el dinero de mi mundo anterior, digamos, por ejemplo, que había una terrible escasez de billetes de 10.000 yenes en una región determinada, y que podría canjear uno de ellos por 11 billetes de 1.000 yenes. Habría alguien en otra región, donde hubiera un suministro suficiente de billetes de 10.000 yenes, que pensaría, reuniré un buen número de billetes de 10.000 yenes, digamos 1.000 de ellos, 10 millones de yenes y se los enviaré, y haré 1.000.000 de yenes en ganancias. Es casi seguro que lo haría. Y entonces el desequilibrio se resolvería naturalmente. Pero, ¿qué tal si, de manera similar, hubiera una terrible escasez de monedas de 10 yenes en una región determinada, y pudieras intercambiar 1.000 de ellas por 11 billetes de 1.000 yenes? Habría alguien en otra región, donde hubiera suficiente suministro de monedas de 10 yenes, que pensaría, reuniré 1.000.000 de estas monedas, las contaré todas, enviaré esta cantidad masiva de monedas, que probablemente pesa alrededor de media tonelada, incluidos los contenedores, y ganaré 1.000.000 de yenes en ganancias. Y a esto agreguemos que los vehículos con motores de combustión interna como automóviles y motocicletas simplemente no existen. No, probablemente ni siquiera lo considerarían. Sería demasiado complicado. Después de tener en cuenta el tiempo que llevaría y el monto que costaría reunir, contar, transportar y asegurar todo ese dinero, no valdría la devolución de 1.000.000 de yenes.
La moneda de baja denominación es pesada y no vale mucho, y las monedas de cobre de este mundo no eran diferentes. Nada era menos adecuado para enviar a través de regiones y obtener ganancias de la diferencia de precio. De modo que la escasez de moneda de baja denominación no se resolvería naturalmente. Gus había hablado de esto durante sus lecciones de economía, aparentemente con gran gusto. ¿Qué se puede hacer, entonces? Veamos, pensé por un momento. Muy bien, solo estoy preguntando, pero no sería posible que emitieras billetes de cambio de tu tienda, eso sería difícil. No soy lo suficientemente confiable, esa era una posible solución. Repartir pagarés hechos de papel o madera con no sé cuántos cobres escritos en ellos y usarlos como moneda local. En otras palabras, hacer algo que era como el primer paso hacia un billete de banco. Sin embargo, esto requería mucha confianza y activos. Entonces, ¿comprar cobres al por mayor en Witesales? Esa era otra opción de solución rápida. Pagar dinero para obtener dinero. Ese sería un método confiable, sin duda. Sin embargo, como estoy seguro de que lo sabes, Witesales sufre de una escasez leve pero crónica de monedas de cobre. Hacer una gran compra de ellas podría también tener efectos negativos en Witesales. No creo que sea tan malo, no es tan malo, no. Sin embargo, las figuras influyentes de Witesales podrían no mirarte muy amablemente por ello. Tenía que concederle eso. Witesales era una ciudad relativamente nueva, creada con el propósito de desarrollar el sur, y prosperar bajo el gobierno de su excelencia, hermano del rey. El hecho de que estaba prosperando significaba que la escala de su economía estaba creciendo, y eso trajo consigo un aumento en el comercio y la cantidad de monedas que cambiaban de manos. Probablemente haya algunas personas de estatus que luchan por administrar la cantidad de dinero en circulación. No podían simplemente pedir a las cecas del reino fértil en el continente allende el mar aumentar el suministro de monedas de cobre. No sería tan fácil. En esta era, las monedas de cobre no eran algo que se pudiera generar de esa manera. En primer lugar, fabricar muchas monedas de cobre requeriría una gran cantidad de recursos en bruto, es decir, cobre, y si compras demasiado de una sola vez, se produciría una escasez en la cantidad de cobre disponible para las necesidades diarias, y el precio del cobre aumentaría. Entonces, lo que sucedería es que las monedas de cobre serían mucho más baratas que el cobre, lo que significaría que, si alguien secretamente derritiera las monedas de cobre y las convirtiera en lingotes de cobre, ganarían mucho dinero. En ese momento, no importa cuántas monedas de cobre más hayas hecho, se derretirían en secreto, incluso si promulgas una ley que lo prohíba. Cada vez que se acuñaban las monedas de los recursos brutos, se fundirían nuevamente. Sería una catástrofe. No se puede permitir que el valor nominal de las monedas de cobre y su valor como metal en bruto cambien de lugar. Organizar la política monetaria a escala macro fue un trabajo mentalmente desafiante en mi mundo anterior, y no era diferente aquí. Si vagaba en medio de la gente pensando seriamente en todo eso y comenzaba a hacer grandes compras desconsideradas de monedas de cobre, sí, podría imaginar que no pensarían mucho de mí. Tonio era muy astuto. Pero entonces, ¿qué más hay? ¿No podríamos, posiblemente, fabricar nuevos cobres nosotros mismos? En primer lugar, la ley prohibía la acuñación privada y la falsificación de monedas, y de todos modos, hacer dinero era bastante caro. Después de considerar el costo de adquirir los recursos brutos, el costo laboral de los trabajadores que harían las monedas y el costo de la instalación, entre otras cosas, según algunas estimaciones, nunca sería rentable acuñar monedas de cobre en lugar de plata u oro. Ese es el quid de la cuestión, dijo Tonio. Si hacemos esto inteligentemente, podríamos ayudar un poco a las personas en Witesales. Ahora había captado mi interés. Eso sonaba muy tentador. Inconscientemente me incliné. Tonio me sonrió. Debes tener una idea, Will. Yo. Sí. De un lugar donde podríamos adquirir una verdadera montaña de monedas de cobre. Oh, en efecto, la tenía. Al igual que muchas áreas en la historia de mi mundo anterior, en las regiones a lo largo de la costa del mar central entre Grasland y Southmark, una serie bastante diversa de monedas estaba en circulación, incluso incluyendo las acuñadas en forma privada. Era una especie de sistema de moneda mixta. Entre estas diversas monedas, las monedas bien hechas con alto contenido de metales preciosos eran particularmente de gran confianza. Entonces, ¿cuál era la moneda de mayor calidad y más confiable en esta área? ¿Era el dinero acuñado por el reino fértil? ¿Las monedas de alta calidad de las tierras de los enanos? ¿O era el dinero de un poder más distante? En realidad, no era de ninguno de ellos.
El dinero más confiable a lo largo de la costa del Mar Central eran las monedas usadas durante el período mucho más estable de la era de la Unión hace 200 años. Estaban hechas intrincadamente con alto contenido de metales preciosos y podían encontrarse en ruinas por todas partes. El gobierno que las había creado ahora había desaparecido, por lo que no había peligro de que se acuñaran en grandes cantidades o se manipulara la composición. Por todos estos motivos, en la actualidad eran la moneda clave en las regiones cercanas al Mar Central. Tienes razón, asentí. Había monedas de cobre en la montaña de tesoros del dragón inmundo. Recordé haber estado pescando un poco en esa montaña de tesoros después de la batalla contra Balacirca para reemplazar mi armadura y mis ropas destruidas en su mayoría. En concordancia con la naturaleza de los dragones que acumulan tesoros, Balacirca había amasado una gran cantidad de monedas de cobre. Sin embargo, no parecía que las hubiera tratado con especial cuidado. Innumerables cantidades de ellas estaban esparcidas aleatoriamente sobre el fondo de la pila con una actitud como, bueno, yo las tengo, y son mi tesoro, así que supongo que no me molestaré en tirarlas. Por supuesto, la mayoría de ellas eran monedas de cobre de la era de la Unión un poco antes. El problema es cómo dividir el tesoro si se va a usar como moneda de cambio con su excelencia. Exactamente. La ley de caza de monstruos en este mundo era que todos los botines de batalla, incluido el cadáver, fueran para el vencedor. Sin embargo, dado que los 5 de nosotros que enfrentamos al dragón inmundo habíamos reclamado el tesoro, no podía usar todo el inmenso tesoro como quisiera. Además, el tesoro también contenía muchas reliquias del país de hierro, por lo que también tenía que considerar a su antiguo pueblo. Honestamente, todos habíamos estado poniendo este tema en espera. Estábamos muy ocupados, y todos anticiparon que sería terriblemente complicado distribuirlo. Antonio repasó las etapas en un tono suave. En primer lugar, debemos negociar que se hagan arreglos especiales con respecto a la reactivación del país de hierro y Lotdor, con la condición de que su excelencia Ethelbald venda un número fijo de monedas de cobre a un bajo precio al por mayor. Si ese es el propósito por el cual se está organizando el tesoro del dragón inmundo, al menos será fácil persuadir a todos, continuó su discurso medido y fluido. Luego, enviaré personas confiables a la montaña, de forma segura y rápida almacenarán el cadáver del dragón inmundo y el tesoro acumulado, y se estimará su valor. Hay una gran cantidad, ¿no? Probablemente habrá artículos que no se pueden dividir o aquellos cuyo valor es completamente desconocido. También existe el peligro de robo. Tomará un gran esfuerzo encontrar valuadores y guardias confiables, para almacenar y, por supuesto, transportar todo, pero creo que valdrá la pena el esfuerzo. Ya veo, asentí. Entonces, ¿cuánto tengo que pagarte? Le dije con una sonrisa irónica. Hubo un breve silencio por parte de Tonio. Luego se rió nerviosamente. No se le escapa nada al paladín, ¿verdad? Mi abuelo me enseñó bien. Nos sonreímos silenciosamente el uno al otro. Tonio era mi amigo, pero antes que nada era un comerciante independiente. Una vez que se enteró de la existencia de un tesoro perteneciente a un dragón que había vivido desde la era de los dioses, obviamente trató de encontrar la forma de sacar provecho de él. Y no era difícil para Tonio obtener ganancias aquí. La montaña de tesoros que Balacirca había dejado atrás era realmente enorme. No era tan simple como matar al dragón, obtener el tesoro y que todo fuera bueno. Había una gran cantidad de artículos mágicos que podrían convertirse en una fuente de problemas y deberían clasificarse, ordenarse, valorarse y almacenarse correctamente. La cantidad de tesoros era ridícula. Tomaría una gran cantidad de esfuerzo simplemente movilizarlo todo. Y ni yo ni nadie que viajó conmigo tenía la tecnología o la fuerza de trabajo para clasificar, ordenar, valorar, almacenar y manejar adecuadamente la montaña de tesoros que el dragón inmundo había estado acumulando. No podríamos manejar tanto tesoro. El único de nosotros que podría sería Al, que estaba en condiciones de dar órdenes a los enanos, los antiguos propietarios del país de hierro. Sin embargo, todavía no tenía experiencia, y no podía decir que tuviera suficiente gente para el trabajo. Había muchas oportunidades para que un comerciante astuto se aprovechara de esto en nombre de ayudar. Con una sonrisa, se ofrecería a ayudarme como amigo y sacar provecho del tesoro para una variedad de gastos. Pensé que era una forma muy ingeniosa de hacer las cosas, pero lo que más me impresionó fue otra cosa. Es tan propio de ti encontrar algo en donde nadie pierda. Tonio parecía asombrado. Estoy tratando de tomar una porción considerable del tesoro que tienes. No pretendo menospreciar la forma en que manejas el dinero o los negocios. Además, una fortuna que no puedo manejar y que ni siquiera sé cuánto tengo no es lo que yo llamaría una fortuna.
Sería imposible para mí gestionar lo que sería al menos un quinto de esa montaña solo. Tendría que darle el trabajo de administrarlo a alguien de todos modos. Y simplemente era natural pagar dinero cuando le pedías a alguien que hiciera algo por ti. Yo consigo a alguien para administrar el tesoro. Es beneficioso para mí. A cambio de hacer todo el esfuerzo de administrar el tesoro, obtienes ganancias continuas. Es beneficioso para ti. Debido a que más personas y enanos entrarán y saldrán de las montañas de hierro para organizar el tesoro del dragón, se trabajará para mejorar las condiciones de vida allí y garantizar que haya una ruta segura de un lado a otro, así que para Al y los demás que buscan ver su hogar revivido, eso también es beneficioso para ellos. Lockdoor probablemente sea una de las rutas, por lo que también se beneficiarán de esto. Probablemente contratarás a mucha gente para todo tipo de tareas, lo que creará empleos, por lo que la gente del pueblo y cualquier nuevo poblador también se beneficiarán. Y me imagino que estás pensando usar las monedas de plata y cobre del dragón inmundo para pagar sus salarios también y entonces, una cantidad suficiente de monedas de plata y cobre se abriría paso alrededor de Torchport y las áreas circundantes de las obras que se realizan en las montañas de hierro. El área de aquí prosperaría, y podríamos ayudar a resolver la escasez monetaria. En un repaso rápido, no pude ver a nadie que perdiera con este plan. Había mencionado esto casualmente, pero pensando en lo bien que encajaba todo y conociendo la personalidad de Tonio, probablemente había pensado mucho en esto. Lo has planeado bien, dije. Muchas gracias. Ahora que me lo había descrito, podía formar una idea en mi mente de cómo encajaría todo, pero no hubiera podido idearlo yo mismo, y no podría llevarlo a cabo realmente. No tenía los contactos necesarios ni el conocimiento detallado sobre negocios. Yo era un guerrero, sacerdote y hechicero. Aunque entendía el dinero en un amplio sentido, habiendo aprendido de Gus, de ninguna manera era un comerciante profesional. No podría negociar solo en el mundo de los negocios. En ese caso, ¿sería una tarea fácil para Tonio, un comerciante de oficio? Probablemente no. Él seguía siendo un comerciante prometedor en una ciudad emergente. Estaba generando personas, recursos y confianza, pero todavía no había nada completamente disponible. Creo que será una tarea enorme, y también creo que el tesoro del dragón inmundo tiene el poder de enloquecer a la gente, dije. Puede haber muchas tentaciones, y puede haber ocasiones en que atraigas el odio que no mereces. Habíamos arriesgado nuestras vidas para vencer al dragón, y estaba seguro de que manejar su tesoro iba a venir con muchas cargas también. No todas las batallas involucraban enfrentarse a un dragón con un arma en la mano. Dirigir un negocio relacionado con el dinero también era una batalla. Si lo arruinabas, mucha gente moriría al borde del camino. En lugar de sufrir la muerte con una espada, perderían sus trabajos, su orgullo y su dignidad, y recurrirían al crimen por hambre o morirían de desesperación. Si enfrentarse a un dragón malvado a punto de despertar era una batalla que requería coraje, entonces pasar todos los días creando empleos para otros, hacer muchos intercambios e intentar poner dinero en circulación era una batalla que también requería mucha valentía. Por lo menos, no era diferente en la forma en que él podría salvar a mucha gente si lo lograba. Así que puse mi mano en el lado izquierdo de mi pecho, lo miré directamente y dije, ¿puedo confiar en ti, Tonio? ¿Puedo sentirme seguro sabiendo que puedo contar contigo? Tonio no dijo nada por un momento. Sus ojos se fijaron en los míos. Nos miramos en silencio. Finalmente, colocó su propia mano sobre el lado izquierdo de su pecho, y dijo solemnemente, juro por Gracefel, dios de la llama y tu protector, y por Will, dios del viento y el comercio, realmente puedes contar conmigo. Por favor, déjame esto a mí. Él me ofreció su mano, y la estreché. Teníamos un trato. Después de concluir nuestra discusión sobre el tesoro del dragón, me encontré con otro elemento agregado a mi lista de cosas por hacer. Encontrar un camino hacia las montañas de hierro. Por supuesto, existía siempre la misma ruta que antes, la que pasaba por Lothar a través de mi casa, la ciudad de los muertos. Sin embargo, esa ruta recorría regiones que realmente estaban en las afueras del desarrollo de Southmark y estaba plagada de peligros. No solo eso, era una forma bastante larga y desviada de llegar desde Whiteshiles. Probablemente sería mucho mejor, especialmente para el futuro transporte de las monedas de cobre, si pudiera redescubrir el camino que alguna vez debió haber conectado las montañas de hierro a la costa norte, donde estaba Whiteshiles. Las rutas comerciales a través del Mar Central también fueron importantes durante la era de la Unión, así que no podía imaginar que no hubiera ningún camino. Empecé a pensar en buscarlo cuando tuviera algo de tiempo. Y fue entonces cuando un gigante invencible. Escuché el rumor.
Ajá. Eso fue lo que escuché, pero sí, él está ahí afuera, Glen. No puedes hablarle así a nuestro señor que... ¿Quieres que empiece a besarle el culo ahora? Eso sería incómodo, sí, está bien, Glenn. Tú también, Alex, puedes relajarte. No es como si alguien estuviera escuchando. En una calle de Torchport, junto al río, donde varios muelles sobresalían y soplaba el viento invernal, me encontré con Glenn y Alex, los aventureros a quienes había confiado previamente la daga, que era la acortada luna pálida. Ambos parecían estar recibiendo suficientes solicitudes para sobrevivir bien. Su equipo también había mejorado un poco. Glenn, el chico de cabello negro que había estado vestido de cáñamo y que tenía un garrote rudimentario y un arco como armas, ahora llevaba una armadura de cuero, y en lugar de su garrote tenía una maza recia. El chico pelirrojo llamado Alex, que supuse que era hombre pero que no iba a preguntar, todavía tenía su varita de fresno y su túnica de color oscuro, pero ahora parecía que llevaba una cota de malla ligera debajo de la túnica. Era bueno que no estuvieran descuidando su armadura. También habían elegido mochilas y bolsos de cinturón bien hechos. Merecían las mejores calificaciones por eso, también. Pero lo más importante para mí era que Glenn todavía tenía la daga de luna pálida en su cintura. Al ver eso, mi corazón se calentó un poco. Luna pálida todavía estaba allí en su viaje, siendo de utilidad para alguien. Cerca de Beast Woods, en la parte noreste de las montañas de Rubine, son las montañas de hierro ahora que las liberaste del dragón. De todos modos, hay una aldea cerca de allí, y, como que están con la mierda hasta el cuello. El agua del río es mala, y hay un gigante enojado que ha decidido que la fuente de agua limpia cercana es su territorio ahora. Y hubo varios aventureros fuertes que escucharon los rumores y probaron suerte, pero todos fueron derrotados. ¿Y ese es el gigante invencible? Glenn y Alex asintieron al unísono. Son cosas que se dicen, así que ni idea si es verdad, pero estaban diciendo cosas como, es invencible, apestosamente enorme, aterrador, si alguien va a pelear contra él y logra asestarle un golpe debería recibir una medalla, ese tipo de cosas. Escuchamos la misma historia en todas las tabernas de aventureros. Al principio pensamos que solo eran borrachos inventando tonterías, pero también había gente sobria. Pensé por un momento. Los rumores eran una gran fuente de información en este mundo, pero eso significaba que la desinformación se mezclaba de vez en cuando. Al igual que en mi mundo anterior, los rumores falsos se propagan con relativa facilidad. Por ejemplo, alguien podría ver un lugar que parecía espeluznante y contar una broma, diciendo, ese lugar parece que tiene un demonio acechándolo. Entonces alguien lo oiría y diría, puede haber un demonio acechando allí antes de que lo supieras, sería, escuché que hay un demonio acechando allí, y se crearía una amenaza demoníaca inexistente. Ese tipo de cosas pasaba mucho. E incluso sin recurrir a ese tipo de coincidencia, siempre había personas con problemas que contarían grandes mentiras con una sonrisa de complicidad por deseo de atención. Para ponerse en el centro de atención y satisfacer su necesidad de aprobación social. Así que no iba a tomar inmediatamente las afirmaciones de un gigante al pie de la letra, pero de todos modos solo había estado pensando en cómo quería investigar la ruta a las montañas de hierro. Creo que iré y lo veré, dije. En serio. Primero un dragón, ahora un gigante. Estás loco, puede haber personas que necesiten ayuda, y tengo negocios allí de todos modos. Al menos iré a ver si él está allí o no. Les di las gracias por la información, les pedí que me dijeran si escucharon algo más, y les di algunas monedas de plata y cobre. No podemos tomar tanto. Alex trató de rechazarme cortésmente. Pero yo insistí. Es su pago por la información. Es bueno para un aventurero ser un poco egoísta. Úsenlo para algo. Después de mostrar un poco de vacilación, él asintió y las tomó. Bien. Un poco egoísta, lo tendré en cuenta. Bien, me iré ahora. Oh, Glenn, ¿qué tal la daga? ¿Se siente bien al usarla? Tuve una bestia encima de mí una vez, y la situación se veía bastante mal. Me las arreglé para clavarle a este chico. Me salvó. Gracias por esta buena daga, amigo. Glenn sonrió. Le devolví la sonrisa y le di un golpe amistoso en el hombro con el puño. El aire estaba muy frío, tal vez debido al viento proveniente de las montañas de hierro. El suelo en el área tampoco parecía ser muy fértil. Bajo un cielo ligeramente nublado, los cultivos crecían a ras del suelo, tendidos como una persona gateando. Trigo de invierno y tubérculos como nabos y zanahorias fueron plantados allí. Eran productos extremadamente comunes, pero se veían un poco inertes y marchitos. El clima tenía que ser la causa. Eso, y... Urk. Eso es asqueroso. Menel frunció el ceño cuando vio el río.
El agua era de un color marrón rojizo. No era que la lluvia había lavado la tierra y la arena río abajo, contaminando temporalmente el río, o que en primer lugar había muchas rocas rojas en el lecho del río. Era algo más. Me puse en cuclillas al lado del río y olí el agua. Olía a óxido. Lamí una gota. El sabor era un poco amargo y astringente. Parece que el río fluye hacia abajo desde las montañas de hierro, así que supongo que la veta de agua subterránea a la que está unida la fuente debe pasar por un depósito de hierro. El contenido de hierro del agua se había combinado con el oxígeno en el aire y había vuelto el agua de color rojo. Si fuera solo que había un poco más de hierro en el agua de lo que debería haber, eso no sería demasiado terrible. Pero era posible que también contuviera otros componentes de origen mineral. Ese fue un pensamiento aterrador. Dado que había personas viviendo aquí, probablemente no era tóxico hasta el punto de que beber un poco de eso te haría cualquier cosa inmediatamente, pero como mínimo, era amargo y tenía un color repugnante, y no era agradable de beber. Nos quedamos en silencio durante un tiempo mientras caminábamos por el camino junto al río, mirando los campos cercanos. Oiga, Ann. Trabajando en un campo un poco lejos estaba un granjero con una toalla delgada alrededor de su cabeza y atada debajo de su barbilla. Al darse cuenta de nosotros, gritó, prolongando su voz para que así pudiera ser escuchado. ¿Quiénes son ustedes dos? Aventureros. Respiré hondo. ¿Sí? Grité, estirando mis palabras de la misma manera. Algo parecido. ¿Cómo están los campos? Bueno, más o menos, sabes. Está el líder de tu aldea aquí. ¿Sí? Sigan el camino, es la casa en la cima de la colina. Gracias por tu ayuda. ¿Cómo está la ciudad? Hay noticias. El dragón de la montaña fue asesinado. El festival del solsticio de invierno será una gran fiesta. Oh, entonces es verdad. Eso es un alivio. Excelentes noticias. Luego nos despedimos de lejos y nos separamos. Te has acostumbrado bastante a esto, dijo Menel. Solías ser como un niño protegido que nunca había puesto un pie en el mundo real. Han pasado 3 años. Charlamos así durante un rato mientras continuamos por el sendero hacia las casas de la aldea, saludando a los agricultores que encontramos en el camino trabajando en los campos. De repente, escuché una risa ruidosa. Oigan, tenemos visitas. Bienvenidos. Vi a alguien que parecía ser el líder de la aldea salir de una casa en la cima de una colina, probablemente después de escuchar nuestras voces. Era una mujer joven y vivaz. La vaina de la daga que llevaba tenía una cresta, así que tenía que ser de la nobleza. Ja ja ja. Nunca esperé al noble grupo del paladín lejano. Bueno, beban. Se los avisaré ahora, sin embargo, sabe a mierda. Urg, no estabas bromeando. Dijo Menel. La mujer se rió. Directamente a mi cara, ¿eh? El hermoso ala veloz de sangre élfica. Dicen. Pensé, ese tipo suena como un idiota pretencioso y engreído. Pero oye, no estás mal. Son puras historias. Todas ellas son así, muchas palabras y grandes mentiras. Nada se queda pequeño con esos tipos. Sus historias se hinchan más rápido que los pantalones de un pervertido. Oye, 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 ¿de verdad tienes sangre élfica? ¿A dónde fue tu elegancia? Sí, sí, ¿y qué hay de ti? ¿Dónde está tu gracia? Menel arrugó la cara. Dioses, esta cerveza sabe a meados. A esto le llaman cerveza aquí. Mierda, tienen un mal gusto. ¿Verdad? Nada es peor que una cerveza de mierda. Pone un verdadero freno a tu estado de ánimo. Debería haber traído algo yo mismo. Mira, aquí hay un regalo. Vamos, tómalo. ¿Qué es? Oh, sal. genial. El ritmo de su intercambio verbal fue frenético. Me quedé allí sin palabras, incapaz de creer que esta fuera una conversación que estaba teniendo lugar entre un semielfo de cara bonita y una mujer de sangre noble. Tal como dijo Menel, probablemente estuve un poco protegido cuando se trataba de cosas como esta. Los dos comieron su avena, una mezcla de trigo y varias clases de hierbas silvestres hervidas en una pulpa, en agua del río, por lo que era un poco roja y olía extraño, y golpearon sus copas mientras contaban chistes groseros y reían a carcajadas. La líder de la aldea se presentó como Carmela Faraca, diciendo, técnicamente soy una baronesa, pero eso no tiene mucha importancia. No vayan a llamarme Lady Faraca. Y luego ella soltó una risa bulliciosa. Carmela tenía realmente no me gustaba decir este tipo de cosas sobre una mujer, pero se podía decir incluso a través de su ropa de granja que tenía un cuerpo bien formado. Cuando digo bien formado, no me refiero a que tuviera un gran trasero o una figura de reloj de arena o algo así, simplemente que tenía un buen físico y músculo.
En términos de edad, la puse en sus veintitantos años. Su cabello y ojos eran bastante oscuros. Si bien ella tenía una estructura facial femenina, también tenía cejas gruesas y prominentes, y pensé que, si se disfrazaba de hombre, probablemente pasaría por algún guerrero famoso. La forma en que hablaba también era terriblemente ruda. No habría reconocido su voz como la de una mujer, excepto que era un poco demasiado aguda para ser la de un hombre. ¿Una baronesa? Entonces, Carmela, debes estar aquí para recuperar nuestra tierra o lo que sea en el pandemonium causado por el gran rey de los demonios hace 200 años. Southmark sufrió daños catastróficos, la civilización desapareció casi por completo y la gente huyó al continente norteño de Grasland. Pero como Grasland también estaba en un gran caos, reconquistar Southmark era imposible. Los árboles se tragaron lo que quedaba de los pueblos y las ciudades, los ríos cambiaron su curso y el continente se infestó de todo tipo de amenazas. Y así, Southmark se convirtió en un lugar en los confines del mundo donde la humanidad no se atrevía a pisar. Y luego, apenas unas décadas atrás, el Reino Fertile, al unificar la parte suroeste de Grasland, se embarcó en la colonización de Southmark bajo la dirección del rey en ese momento. El Reino Fertile, nombrado como el sucesor de un reino del mismo nombre que existió originalmente durante la Era de la Unión, aunque si eso era realmente cierto era un poco cuestionable, también tuvo la noble causa de restaurar su antiguo territorio. Y hubo un cierto grupo que dio este empuje final. Allá por la Era de la Unión, mis antepasados aparentemente tenían tierras por aquí en el antiguo Reino Fertile. Ese grupo estaba formado por nobles como Carmela, que una vez tuvieron los derechos de la tierra en Southmark. Esos aristócratas lo suficientemente poderosos hace 200 años para poseer un territorio en ambos continentes de Grasland y Southmark mantuvieron esa influencia cuando cayó Southmark. Incluso algunas de las familias que solo poseían tierras en Southmark, por ejemplo, las que lograron huir hacia el norte o que todavía tenían un titular superviviente de derechos de sucesión en el norte, pudieron aprovechar su educación y su línea de sangre para servir en las cortes reales de varios países como nobles de sus pertenencias. Por supuesto, hubo linajes que se extinguieron o cayeron en declive. Pero algunas familias nobles se unieron por matrimonio, y esa coordinación fue una fuerza que no debía ser subestimada. Un buen número de líneas de sangre sobrevivió de una forma u otra ayudándose unos a otros. La recuperación de su antiguo territorio se convirtió en un deseo que abarcó varias generaciones, y fue su inversión financiera lo que impulsó la reconquista y recolonización de Southmark por parte del Reino Fertile. Por supuesto, puedes ver mirando a esta aldea que la casa Faraka es pobre en todo punto de vista. Recién éramos dueños de algunos pedazos de tierra en el sur, donde ni siquiera podías cultivar. Incluso en el norte, estamos usando los ábacos, llevando la contabilidad y adulando a todo el mundo para alimentar a las gallinas. Cuando comenzó la expansión en Southmark, juntaron algo de dinero y enviaron a algunos tipos de aspecto fuerte, incluyendo a una marimacha a la que le gustaban las artes marciales. Sí, puedo estar aquí para recuperar nuestra tierra, pero soy como el último pelo en la cola del perro en relación con este aspecto. Tal como lo había dicho Carmela, la situación de todos era diferente. Había algunas casas ricas que estaban ansiosas por volver, el principal ejemplo eran las casas reales que habían absorbido a varias familias mayores del sur y tenían derechos sobre una gran cantidad de tierra en la costa de Southmark. Su plan era unirse a compañías poderosas, invertir toneladas de dinero, expandirse y desarrollarse, y eventualmente obtener un retorno de su inversión. Y luego había familias como las de Carmela, que reunieron todo el dinero que pudieron y enviaron a alguien porque no había nada que perder. Sin embargo, en el último caso las familias sin mucho dinero o poder, el objetivo no era sacar provecho del esfuerzo de colonización. Déjame adivinar. ¿Te enviaron aquí para reclamar el derecho de tu familia a la tierra? Bingo. Fue por miedo a que la tierra que en el papel se suponía que poseían, en la práctica, fuera controlada por otros pioneros, probablemente respaldados por aristócratas más ricos. Una vez que esa tierra cayera bajo el control de otra persona, ninguna cantidad de argumentos sobre sus derechos de hace 200 años les ayudaría a recuperarla. Eran demasiado débiles. De hecho, si la tierra fuera tomada por aristócratas poderosos y ricos, incluso los derechos en papel podrían ser robados de ellos por algún engaño complejo. Incluso el pequeño estatus que actualmente tenían como nobleza sería en terreno inestable. La situación me recordó los conflictos por la tierra o las propiedades que podrían darle a la familia un gran poder político en la historia de mi vida anterior.
Y era la naturaleza de la gente en esta época, en este mundo, que, si la existencia de su línea familiar se veía amenazada, harían todo lo posible por defenderse. Reunirían todos los suministros que pudieran o buscarían algún benefactor, y luego juntarían a algunas personas y las enviarían. Había bastantes asentamientos inestables que se habían construido bajo tales circunstancias en la parte norte de Southmark. Por cierto, hace mucho tiempo le había preguntado a su excelencia Ethel y al obispo Bagley sobre este tipo de cosas, y me dijeron que en Beast Woods y en los lugares más al sur, los terratenientes como Carmela eran prácticamente desconocidos. Que más al sur, familias enteras habían sido aniquiladas por los efectos del caos de hace 2 siglos, con muy pocos sobrevivientes. Además de eso, era muy difícil establecerse aquí donde casi no había ninguna ventaja para afirmar algún derecho sobre la tierra. De todos modos, el punto general era claro para mí. La aldea de Carmela Faraca era un tipo de asentamiento de recuperación relativamente común en Southmark. Sin embargo, es inusual enviar a una hija. No fue así. Tenía un hermano mayor que vino conmigo. Se ha ido ahora. La expresión de Carmela se nubló. Oh. ¿Él falleció? Tragué inconscientemente. El tipo no pudo arreglárselas aquí y huyó hacia el norte. Qué debilucho. Me quedé sin palabras. Menel se desarmó de la risa. Huyó y su pequeña hermana se quedó atrás. Muestra algunas agallas, hermano mayor. Tú lo has dicho. Los nobles deben dar el ejemplo. Tienes que afrontarlo. Reírte de ello. Esta Carmela tenía un carácter increíblemente fuerte. A mi hermano definitivamente le faltaba algo entre sus piernas, nada más que su pajarito allí abajo, y eso no sería de gran ayuda, tampoco. Ambos aullaron de risa. En estos momentos, Menel estaba llorando y apenas podía respirar. Parecía que realmente le agradaba este atrevimiento de Carmela. Eres de la capital Eiliastear, ¿verdad? ¿Qué tipo de vida tenías, mujer? ¿Cómo demonios eres una noble? Ella puso un tono burlón. Una chica rebelde. Actúa como un hombre. La hija mayor de Faraca tiene problemas mentales. Apuesto a que usaste eso para hacer todo lo que se te diera la gana. ¿Por qué crees que me enviaron sin pensárselo al sur? Los dos estallaron en carcajadas otra vez. ¿Qué clase de conversación ruidosa era esta? Blood probablemente encajaría aquí. Pero yo no podía seguir el ritmo de esto. Tal vez estaba bien dejarlo en manos de Menel. Él parecía estar manejándolo bien por mí. De repente, Carmela miró en mi dirección y echó un vistazo a mi tazón de avena. No avanzas mucho, ¿verdad? Vamos, come. ¿O esta comida no es de tu gusto, paladín? Me sentí tan abrumado por su conversación que aún no había tocado la avena. Carmela me dio una mirada ligeramente inquisitiva. Podía decir que ella probablemente me estaba probando, y no podía dejarlo pasar. De ningún modo. Simplemente no he dado las gracias aún. Mis disculpas. Oh sí, tienes que dar las gracias primero. Porque eres un caballero santo. Puse mis manos juntas y lloré. Mater, nuestra madre tierra, dioses de la buena virtud, bendigan estos alimentos, los cuales por su misericordioso amor estamos a punto de recibir, y dejen que nos alimenten en cuerpo y mente. Por la gracia de los dioses, estamos verdaderamente agradecidos. Entonces tomé la cuchara y coloqué avena en mi boca. El olor a herrumbre y hierba de la avena se extendió por mi boca, pero me la comí de un tirón. Muchas gracias por la comida. ¿Podría molestarte con otro tazón? Coloqué el tazón sobre la mesa. Una sonrisa sutil se deslizó en la cara de Menel y él asintió hacia mí. Probablemente había entendido mi intención. Carmela soltó una breve carcajada. Había captado su atención. Adelante, entonces, dijo, echando más avena en el tazón. Segunda porción, gracias. Me la comí. Coloqué el tazón. Ella lo llenó de nuevo. De nuevo, me la comí y coloqué el tazón. Podía oler el óxido saliendo de mi estómago. Pero Carmela me sonrió. Eres un buen comedor. ¿Has terminado con 3 tazones enteros de esta mierda? No me digas que realmente te gusta cómo sabe. No. Si bien estoy muy agradecido por tu hospitalidad, no me pareció delicioso. Además, tengo que decir que no soy el tipo de persona que es muy buena en estas conversaciones burdas y directas. Pero aún así era un guerrero, y tenía un orgullo que defender. El orgullo de heredar la espada de Blood, del ogro de la guerra. Si piensas que soy un marica que solo puede poner buena comida en su boca, me consideraré insultado. Tienes toda la maldita razón. Gritó en respuesta, luego se rió. Conozco a un guerrero cuando lo veo. Dejé que tu forma amable me hiciera dudar de tus agallas. Me disculpo sin reservas. ¿Bebemos y hacemos las paces? Ella extendió su copa de cerveza hacia mí.
Por supuesto, le respondí, golpeé mi propia copa contra la de ella y bebí la cerveza con olor a óxido de un solo trago. Exhalé con un refrescante ah. Fue una comida buena y abundante. Carmela, gracias por la comida. Manel tragó lo último de su avena, acompañándola con un poco de cerveza y exhaló más fuerte que yo. Yo también. Eso fue grandioso. Carmela se rió. No sé cómo pueden elogiar estas cosas asquerosas. Creo que tengo que agradecer a Will por traerme buenos invitados. Ella estrechó nuestras manos. Sus uñas estaban llenas de tierra y sus manos cubiertas de callos. Eran las manos de una trabajadora. ¿El gigante invencible? Él está aquí. Esas fueron las primeras palabras que salió de la boca de Carmela después de que habíamos terminado la comida que amablemente nos había proporcionado y le dijimos nuestra verdadera razón para venir aquí. Primero, el río que fluye por aquí lo llamamos Río Rojo. Sí, es tan malo como parece. Hierro en el agua y sabemos con certeza que, al suroeste, en la meseta rocosa entre nosotros y las montañas, hay un manantial abundante que bombea una gran cantidad de agua limpia, tal vez de otra vena de agua. En este momento todo eso termina en el Río Rojo, pero si pudiéramos encontrar una forma inteligente de extraerla, la suerte de esta aldea probablemente mejoraría. Y las cosas sobre el gigante haciendo que el área alrededor del manantial sea su territorio y que se deshace de cualquiera que vaya allí, eso es verdad también. Carmela enérgica y eficientemente dijo lo que necesitábamos saber. Hasta el momento, sonaba como si la mayoría de los rumores hubieran sido ciertos. Pero yo no quiero matarlo, dijo, tomándome por sorpresa. Tienes razón, algunos aventureros escucharon los rumores, vinieron aquí y se enfrentaron al gigante, impulsados por la ambición o algo así. Pero ninguno de los aldeanos quería eso, y yo tampoco puedo preguntar por qué. Por supuesto. Paladín, escuché que mataste al dragón de la montaña, así que, por supuesto, recuerdas ese rugido que te ahoga el alma, ¿verdad? Y a los demonios que expulsaste de las montañas. Sí, asentí. Sin pausa, continuó. Esta es la aldea más cercana a las montañas. Las bestias enloquecieron y los demonios que no mataste nos invadieron. Adivina por qué todavía estamos aquí. A estas alturas, sabía a dónde quería llegar Carmela. No te voy a criticar aquí, pero en serio, deberíamos estar muertos, ¿verdad? Mira dónde estamos y en qué estado estamos. Mis artes marciales no pueden salvar esta aldea, eso es seguro. Era extraño que incluso hubiera una aldea sobreviviendo en este lugar directamente al noreste de las montañas de hierro, para empezar. Después de que el dragón se despertó, las bestias enloquecieron, y los demonios restantes se dispersaron por todas partes, era de esperar que fueran destruidos, solo otras víctimas de las tragedias comunes de este mundo, las calamidades cotidianas. Ese era el tipo de ubicación en la que se encontraban. Y la razón por la que no había sucedido de esa manera era probablemente porque el gigante invencible los aplastó a todos. Como intrusos en su territorio, la forma de hablar de Carmela no era excesivamente emocional en lo más mínimo. Ella siguió compartiendo los hechos con nosotros de una manera profesional. El gigante no se abre a las personas. Ni siquiera nos deja acercarnos. Intentamos tener un diálogo con él, pero no nos llevó a ninguna parte. Sin embargo, pensé que podía sentir un tono bajo en su voz ahora. Se sentía un poco más cálido. Pero él no es nuestro enemigo. Ella tenía un aspecto feliz en su rostro. Era una sonrisa sutil que apenas podía reconocer. Mientras no violemos su territorio, él nos dejará en paz. Si algo llega a romper la paz, eliminará a esos enemigos y seguirá con su vida. Él no nos da nada, pero no nos quita nada. ¿Puedes llamar a eso un enemigo? Negué con la cabeza. Manel hizo lo mismo. Ella tenía razón. El gigante no era un enemigo. Claro, la familia Faraka eran los dueños de esta tierra hace 2 largos siglos. Se dice que la aldea prosperó, también se habilitó como parada de descanso en el camino desde el país de hierro hasta la costa norte. Pero esos fueron solo arreglos hechos entre humanos. Para él, ese manantial y esa meseta no es tierra Faraka. Son su hogar, donde él vive. Carmela se encogió levemente de hombros. No es amigo, pero tampoco es nuestro enemigo. En todo caso, es un vecino e irrumpir en la casa de un vecino para matarlos y tomar sus cosas es lo que hace un ladrón. Dijo Manel. Carmela asintió. Sí. Bueno, probablemente él no nos considere vecinos. Podría incluso pensar que estamos con los aventureros que vinieron por él. Pero al menos, por nuestra parte, queremos pensar en él de esa manera. No planeamos robarle. Esa es la elección correcta, si me preguntas, respondió Manel. Realmente pienso eso. Como sea, una pregunta. ¿Dijiste que esto solía ser una parada de descanso?
Sí, expliqué. Vinimos aquí en parte debido al gigante invencible, pero también porque estábamos buscando un viejo camino que uniera el norte con el país de hierro, ya veo. Bueno, están los restos de un viejo camino de piedra. Puedo decirte dónde está, pero, ella suspiró. El camino pasa por su territorio. Teníamos un problema. Estaba al borde de la conciencia. Teníamos un problema. Teníamos un problema, y luego, ¿Y luego qué? ¿qué pasó después de eso? Ah, ahora lo recuerdo. Seguimos el camino. Nos equivocamos un poco. Nos encontramos con el gigante. Él realmente era invencible. Y fuerte. E implacable. Y no mostró signos de dejarme escapar. Duele. Realmente duele. Me hizo darme cuenta cuán pequeños eran los humanos. Podríamos derrotar al dios de la no muerte, derrotar a un dragón, y aún así, incluso el más mínimo error podría destruirnos en un instante, dejando atrás nada más que el vacío. Nunca podríamos ser invencibles como ese gigante. Y sin embargo, por alguna razón, a pesar de ser invencible, ese gigante parecía... Sentí que había estado teniendo un largo sueño. Algo estaba sonando dentro de mi cabeza. El ruido palpitaba como un latido. Era desagradablemente ruidoso. Traté de abrir mis ojos. Todo lo que pude ver fue rojo. Y... ¿Eh? Antes de que pudiera pensarlo, un dolor insoportable sacudió todo mi cuerpo. Me dolió tanto que ni siquiera pude gritar. Lágrimas se derramaron por las comisuras de mis ojos mientras sufría en agonía. Me dolían los brazos, me dolían las piernas, el estómago, la espalda, todo el cuerpo. Sentí como si puñados de clavos de hierro se hubieran clavado en cada parte de mí. Will. Will. ¿Estás despierto? Will. En medio de todo esto, escuché una voz. Era la voz de Menel. Pero solo podía escucharlo desde mi izquierda. ¿Por qué será? Ahora que lo pensaba, mi mundo rojo brillante era terriblemente estrecho. Solo podía ver la mitad izquierda ahora. Will, ora. Ora. Orar. No puedo, Menel. ¿Cómo puedo orar cuando duele tanto? Date prisa y ora. Vive. Vive, maldición. No mueras aquí, maldito idiota. Estaba siendo sacudido. Todo mi cuerpo estaba sufriendo. Will. Will. Mierda. Espíritus de la vida, beban mi sangre y coman mi carne. Él gimió. Vamos. Me sentí un poco cálido. El frío volvió enseguida. Por favor, ora, por favor, Will. Mierda, mierda. Dios. Dios. Me dolía. Sufría. Lágrimas corrían por mi rostro. Gracefel. Gracefel. Yo soy una basura. He vivido una vida no muy buena, probablemente no podría mantener mi cabeza en alto si muriera. Y sin embargo, me sentía extrañamente cansado. Increíblemente cansado. Un sonido agudo sonó incesantemente en mi oído. Pero conocer a este tipo me salvó. Él me hizo una mejor persona. Él siempre lo ha dado todo. Tú lo sabes. Así que por favor. Por favor. El mundo se había vuelto terriblemente silencioso. Oh, si cerrara mis ojos ahora, sería el paraíso. Podría simplemente quedarme dormido. Los pensamientos ociosos de mi mente brumosa me dijeron que se sentiría realmente bien. Salva a Will. No te lleves a mi amigo. Gracefel. Dios de la llama, por favor. Sin escuchar nada. Sumergiéndome. Dejándome llevar. Cerré. Levántate. Una voz perforó mi cabeza nebulosa como un rayo. Levántate. 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 No era una voz muy bonita. No era agradable para el oído. ¿Por qué duermes? Despierta. Era la voz de una chica que no estaba acostumbrada a hablar en voz alta, gritándome, con una voz temblorosa. Levántate, mi caballero. Me desperté. Esta era la única voz que no podía traicionar. Si ella dice que te levantes, te levantas. Si ella dice que no duermas, convocas todo lo que tienes para permanecer despierto. Mi alma me gritó eso. El poder brotó en mi interior. Era como si una fresca brisa me hubiera atravesado de la cabeza a los pies. Todas y cada una de las células de mi cuerpo bullían de energía. Abrí mis ojos manchados de rojo. Pude ver un cielo rojo y el rostro rojo de Menel. Me torcí ligeramente. Inmediatamente, el dolor que se había sentido tan lejano debido a mi somnolencia corrió directamente a través de mi cuerpo. Duele. Realmente duele. El dolor en el lado derecho de mi cuerpo en particular era agonizante. Finalmente me di cuenta. Mi ojo derecho había sido medio aplastado. Mi tímpano derecho se había roto. No estaba seguro si podía sentir algo más allá de mi codo derecho. Un barrido lateral de esa enorme porra había golpeado con fuerza en el lado derecho de mi cuerpo.
Mis huesos y mi carne habían sido aplastados y rotos, y yo había caído por una pendiente rocosa y afilada. Aunque mi cuerpo se había vuelto un poco más resistente al absorber el factor dragón de Balacirca, era increíble que aún estuviera vivo. Cada vez que latía mi corazón, sentía como si me estuvieran perforando con puñados de clavos. Cada vez que giraba mi cuerpo, sentía como si un fierro se estuviera sosteniendo contra mi piel. Pero mi Dios estaba justo a mi lado. Podía sentirlo. Y así pude dejar todo de lado y orar. Incluso si duele, incluso si sufro, siempre y cuando estés a mi lado, te lo dedicaré todo a ti. Por favor, dime qué es lo que deseas, tal y como lo deseas. Sean cuales sean tus deseos, por muchos que sean, mientras me quede vida, yo me encontré bajo un cielo estrellado de fosforescencia danzante. Pero todo mi cuerpo estaba sufriendo. Observé al cielo estrellado incapaz de moverme, como si flotara en él. A lo lejos, en el cielo oscuro, al borde de mi percepción expandida, podía sentir muchos mundos universos cruzando caminos. Un número incalculable de almas centelleantes bailaban por los mundos con un propósito simple y decidido. Mientras yacía allí, de repente me di cuenta de una figura encapuchada que estaba sentada discretamente junto a mi cabeza. Era el dios de la llama. Estaba sentada con las piernas dobladas hacia un lado, mirándome como una hermosa sirena que descansa sobre una roca cerca de la orilla. Me preguntaste mis deseos. Parecía que me había acercado a la muerte más que nunca. No podía hablar. Asentí sí en mi mente. Cuando lo hice, ella apoyó su pequeña y pálida mano suavemente en mi mejilla. Su mano era suave y fría al tacto, pero un calor se extendió por mi cuerpo desde donde me estaba tocando. El silencio continuó un rato más. Fue un silencio cómodo. Mi caballero. ¿Sí? Respondí internamente. Quiero sostener las manos de aquellos que están solos o fatigados, entiendo. Entonces, por favor, usa mis brazos. Tus brazos están rotos. Con ellos rotos, no puedes hacer eso, así que tomaré tu ser roto y me encargaré de aliviar el dolor de eso, entiendo. Como desees. Cuando di esa respuesta, el dolor desapareció de mis brazos. Quiero caminar junto a los derrotados por la injusticia, entiendo. Entonces, por favor, usa mis piernas. Tus piernas están destrozadas. Con ellas destrozadas, no puedes hacer eso, así que tomaré tu ser destrozado y me encargaré de aliviar el dolor de eso, entiendo. Como desees. Cuando di esa respuesta, el dolor desapareció de mis piernas. Quiero ofrecer palabras de bondad a los que están al final de sus vidas, entiendo. Entonces, por favor, usa mi boca. Tu cabeza está fracturada. Con ella fracturada, no puedes hacer eso, así que tomaré tu ser fracturado y me encargaré de aliviar el dolor de eso, entiendo. Como desees. Cuando di esa respuesta, el dolor desapareció de mi cabeza. Yo quiero elogiar a aquellos que simplemente viven seriamente, por la sencilla razón de que están viviendo seriamente, y quiero amarlos, entiendo. Entonces, por favor, usa todo lo que tengo dentro de mi pecho. Tu pecho está desgarrado. Con él desgarrado, no puedes hacer eso, así que tomaré tu ser desgarrado y me encargaré de aliviar el dolor de eso. Entiendo. Como desees. Cuando di esa respuesta, el dolor desapareció de mi pecho. Mi caballero. Sí, amo a la gente. He estado aquí todo el tiempo, amando a la gente y cuidándola. Soy un dios, así que no me cansaré, ni me hartaré. Sin embargo, yo solo un poco, yo. Creo que también quiero ser amada por alguien. Las palabras parecían caer de su boca, con una voz desgarradoramente apacible y temblorosa. En el momento en que las escuché, algo caliente surgió de lo más profundo de mi pecho. El dolor había disminuido, pero mi cuerpo no me obedecía. Era como la parálisis del sueño. Le ordené a mi cuerpo que escuchara. Convirtiendo el calor que surgía en mi interior en energía, obligué a mi temblorosa mano a moverse y a mi temblorosa garganta a hablar. Dios. Tomé la mano blanca pálida que había estado descansando en mi mejilla. Tal vez eso fue irreverente. El pensamiento cruzó por mi mente, pero no me detuve. Todo lo que yo era le pertenecía a ella. Si ella desaprobaba eso, podía hacer lo que quisiera conmigo. No me importaba lo que me pasara. Ya eres amada. En un espacio a medio camino entre el sueño y la oración, besé suavemente las puntas de sus dedos blancos, y, Gracefeld, yo te amo. Le confesé mis sentimientos. Ella me miró mientras estaba allí tumbado. Podría enamorarme profundamente de esos ojos. Su hermoso rostro, enmarcado por cabello negro, era tan inexpresivo como siempre. Pero para mí, parecía un poco sorprendida. La idea de que Dios, mi Dios, pudiera ser tomada por sorpresa me hizo un poco de gracia. Pensé de nuevo, tratando de averiguar cuándo había comenzado esto.
Probablemente fue al principio. Desde el momento en que nos conocimos, había vivido una vida indistinta y tenido una muerte indistinta. Ella me guió, a un llorón que gemía de remordimiento y autorreproche, y silenciosamente me mostró el camino. Cada vez que mis rodillas temblaban y cedía y ya no podía caminar, ella se volteaba y esperaba pacientemente por mí, la llama de su linterna proyectaba una luz sobre el oscuro camino hacia adelante. En aquel entonces, no conocía su rostro ni nada más sobre ella. Y ese recuerdo ahora era parte de mi vida anterior, y todo ello una niebla. Ni siquiera podría recordarlo a menos que viniera aquí. Pero desde entonces siempre te he amado. La amaba. No quiero nada. No le estaba pidiendo que devolviera mis sentimientos. Ni siquiera estaba soñando con recibir algo a cambio. Si ella me castigara por cometer un pecado o una blasfemia, no me resistiría ni daría excusas. Pero de ninguna manera era una mentira. Le dije que la amaba porque quería que ella lo supiera, porque era verdad. Te amo. Por favor, déjame amarte. Dios me miró sin decir nada. No pude leer nada de su expresión, tampoco. Y después de un momento de silencio, la palabra que ella dijo fue tonto. Suspiré internamente. Era obvio. Algo así nunca se permitiría. No había forma de que ella me aceptara. ¿Qué tipo de castigo recibiría? No importa qué me espere, me prometí a mí mismo que nunca me arrepentiría de mi elección. Me resolví completamente por lo que estaba por venir. Las palabras subsiguientes hicieron que mi mente se quedara en blanco. Yo te haré sufrir por eso por alguna razón. Dios había vuelto a su rígido estilo anterior de expresión, pero no estaba en condiciones de pensar en por qué. Tonto. Realmente eres un tonto. Sí. No tengo nada que decir en mi defensa. Mi abuelo estaba esperando un bisnieto. Él va a estar decepcionado. No tengo un cuerpo de carne, soy consciente de eso. No tengo la fuerza para formar un eco, soy consciente de eso. No importa cuán profundos sean tus sentimientos, solo puedes amar, no me importa. Estoy listo para eso. Pero, en un día hace mucho tiempo, me dijiste que iríamos juntos. Hasta que esta vida mía termine. Eso es todo lo que quiero. Yacía allí debilitado, mirando a Dios. Ahora que lo pensaba, esta había sido una forma muy poco genial de confesarse. Te amo, la miré mientras pensaba en lo patético que era. La diosa joven, gentil y de cabello negro volvió a mirarme. Eres tan tonto. Y, suavemente, ella sonrió. Cuando desperté, estaba tendido de espaldas sobre la suave hierba detrás de algunos árboles. Podía oír el canto de los pájaros en la distancia. Los árboles formaban paredes y un techo como si me estuvieran protegiendo, y los rayos del sol brillaban suavemente a través de ellos. Reconocí esto como una de las técnicas elementalistas de Menel. ¿Qué había pasado? Mis recuerdos de los eventos antes de que despertara aquí eran borrosos. De todos modos, pensé en empezar por levantarme, pero cuando lo intenté, una sequedad irritante en mi garganta me envió a un ataque de tos. Estaba sediento. Will, oye, Will. ¿Estás bien? ¿Estás despierto? Menel. Cuando miré su rostro, lo recordé. Por supuesto. La porra del gigante me había rozado. Y luego caí rodando por una ladera rocosa. Suenas como la mierda. Vamos, bebe un poco de agua. Menel estaba sosteniendo un recipiente para beber hecho de una gran hoja curva. Estaba lleno de agua. No es esa agua de hierro roja. Vamos, bebe. Apoyó una mano en mi nuca y vertió el agua del recipiente de hojas en mi boca. Era incolora, tersa y olía a hierba fresca. Me la tomé de un trago, derramando agua por las comisuras de mi boca al beberla tan rápido, y exhalé fuertemente cuando terminé. Nunca supe que el agua común y corriente podría ser tan deliciosa. Riendo, Menel puso una mano alrededor de mi hombro y me revolvió el pelo. Te creía muerto, maldito. Sus ojos se veían un poco húmedos. Menel, lo siento por hacerte preocupar. Él se rió. Como si estuviera realmente preocupado. Tu oración funcionó, tus heridas fueron sanadas. Así que, obviamente, te despertarías tarde o temprano. Oh, está bien, pensé que había visto a Menel bastante angustiado, pero mis recuerdos estaban un poco borrosos, así que decidí evitar comentarlo. ¿Dónde estamos? En el bosque, en un valle un poco alejado de esa meseta rocosa, fuera de su territorio. Después de que su golpe te mandó volando y caíste, te recogí y escapé mientras buscaba algo que decir. Él cambió de tema. No es de extrañar que llamen invencible a ese tipo. Definitivamente es un gigante de la era de los dioses. Al igual que el dragón inmundo, él no es alguien con quien la gente debería meterse descuidadamente. Es incierto si siquiera sobrevivirías si te encontrarás con él. Sí. Eso estuvo cerca. Casi muero.
Supongo que eso cuenta como una completa derrota. Sí. En serio, hiciste bien en orar en ese estado. Tengo la sensación de que Dios estaba llamándome. Diciendo levántate, él se rió entre dientes. Alguien te ama sucedió justo en el momento en que lo dijo. Mis recuerdos volvieron. Mis recuerdos de ese cielo estrellado con fosforescencia danzante. Will. ¿Qué pasa? Ah, ah, ah. Mientras los recuerdos volvían a mi mente, cada uno desencadenando el siguiente, cubrí mis ojos y grité. Sentí como si fuego fuera a salir de mi cara. ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Dime. En mi sueño, yo estaba hablando con el dios de la llama, por supuesto. Eres un sacerdote, a veces lo haces. Entonces, ¿qué? ¿Obtuviste una revelación seria o algo así? Negué con la cabeza. ¿Cómo podría decirlo? Yo le confesé a Dios que yo la amaba. Un silencio cayó. Bueno, el dios de la llama es una diosa. Si no sabes qué decir, simplemente puedes decirlo, ¿sabes? No es algo inaudito. Sucedió en las leyendas, ¿verdad? Enamorarse de un dios, sí, hace mucho tiempo. En la era del mito. Entonces, ¿cuál fue su respuesta? ¿Qué dijo ella? Ella dijo, tonto. Menel guardó silencio. Suave y lentamente, me dio una palmada en el hombro mientras me miraba con ojos tibios. Así que primero se te confiesa a un dios y huye antes de que puedas responder, y ahora, tú mismo te le confesaste a un dios y fuiste rechazado. Eres bueno, digamos que eres algo especial y yo no fui rechazado. Vamos, amigo, eso es un rechazo. Dijo que me permitiría pensar en ella de esa manera. Eso se llama ser rechazado. Al final, ella como que me dio una sonrisa muy bonita y sutil y me dijo, eres tan tonto. ¿Qué demonios es eso, si no ser rechazado? ¿Qué? Cuanto más lo decía, más comenzaba a sentirme como si me hubiera rechazado por completo. Y amigo, si vas a confesarte, al menos piensa un poco más en el ambiente y el momento y ese tipo de cosas, ¿sabes? Bueno, no sé si a las diosas les importa el ambiente y esas cosas, pero sabes lo que estoy diciendo. La verdad en sus palabras fue dolorosa. Así que, te topaste con un enemigo, recibiste un golpe horrible, casi mueres, ella te salvó, pensaste, oye, esto se siente bien, me gusta. Y saltaste como una flecha con la confesión de amor. ¿Qué eres, virgen? Cierto, eres virgen, no dije nada. No me sorprende ni una mierda. Entonces un momento, espera. Estoy bastante seguro de que no fue así. No fue una forma gentil de rechazarme, creo. No, estoy bastante seguro. ¿Verdad? Sí, si eso fuera un rechazo, entonces eso significaría que yo era increíblemente denso y no podía hacer nada más que sentir lástima por mí, pero incluso si ese fuera el caso, incluso si yo hubiera sido rechazado por ella, todavía no cambia cómo me siento. La verdad era tan simple una vez que me di cuenta. Durante mucho tiempo desde antes de que naciera, de hecho aparentemente había estado enamorado de Dios. Tenía fe en ella y la respetaba. Y al mismo tiempo, la adoraba y estaba irremediablemente enamorado de ella. No puedo imaginarme a nadie excepto el dios de la llama. Pensé que sería mejor disculparme con Gus por decepcionarlo. Un bisnieto definitivamente iba a ser imposible para mí. Lo siento tanto, Gus. Probablemente sea así toda mi vida, así que nunca dejaré de servirla. Incluso si no obtengo nada de todo eso. Y Menel tenía razón sobre la confesión. Decidí que algún día me volvería a confesar correctamente sin dejarme llevar por el momento y sin escupir rápidamente las palabras como esta vez, pensaría muy bien en algo y se lo diría cara a cara. Algún día, seguro. Sí. Sabes, darme cuenta de eso me ha hecho sentir mejor al respecto. Y ya veo. No, detente. No me veas con esos ojos compasivos, pero mira, piensa en ello. Te enamoras de un héroe, y él está loco por tu hermana. ¿Qué va a hacer el dios de la no muerte? Oh, sentí un escalofrío. El escalofrío me recorrió la espalda y todo el cuerpo. Era un pensamiento aterrador. Ni siquiera podía imaginarme cómo esta Gnate iba a reaccionar. Buena suerte, amigo. Además, mantén tu triángulo amoroso lejos de mí, Menel. No seas así, sé un buen amigo y sálvame. No hay nada que yo pueda hacer, idiota. En cualquier caso, después de haber terminado esa discusión y arreglármelas para deshacerme de mi confusión temporal y conmoción, entonces, sobre ese gigante invencible, ¿qué vamos a hacer? Tuvimos una pelea con él porque, bueno, él nos atacó, y sí, ese tipo es letal. La conversación se dirigió a esto. Es un total desconocido, continuó Menel. Y esa cancelación de ataques es desagradablemente buena. No es que no pueda pensar en otras formas de matarlo, pero sí, yo también.
Si todo lo que tuviéramos que hacer fuera matarlo, podría pensar en algunas maneras. Dependería de la naturaleza exacta de su invencibilidad, pero con un poco de preparación, había formas de hacerlo. Por ejemplo, si Menel se preparara completamente de antemano y usara a los Faes para construir un pantano sin fondo para tenderle una trampa, podríamos usar su peso contra él para hacerle hundirse y asfixiarse. Algo así lo mataría incluso si los ataques no funcionaban. Y si tuviera una especie de invencibilidad que lo protegiera incluso de eso, entonces podríamos solidificar el pantano y enterrarlo para mantenerlo sellado. Podía imaginar varias otras ideas en ese mismo sentido. Pero los aldeanos y Carmela no quieren eso, dijo Menel. Lo respetan como vecino. Así que, lo más razonable sería dejarlo en paz, sí. Eso sería lo mejor. Apesta que él te diera una paliza y se salga con la suya, pero no vale la pena pelear hasta la muerte contra él. Significaría que el camino entre las montañas de hierro y Witesales sería una causa perdida, pero podríamos decirnos a nosotros mismos que lo habíamos comprobado y descubrimos que era inutilizable y un caso perdido desde el principio. Siempre estaba el otro camino, desde Witesales hasta Torchport, desde la ciudad de los muertos hasta Lothar. Transportar las monedas de cobre y demás sería un problema, pero se podría viajar gran parte del camino por agua. Estaba razonablemente seguro de que podría lograrse de cierta manera. En definitiva, este camino no era utilizable, por lo que el plan debería seguir usando la ruta larga. Esto era, lógicamente hablando, la mejor solución, pero, lo siento, Menel. Voy a decir algo irracional. Menel dejó escapar un suspiro. Sí, puedo adivinar a dónde va esto. ¿Qué? No puedo soportar dejar a ese gigante así. Había una cosa que sobresalía en mi borrosa memoria de esos momentos después de ser golpeado y salir volando por el aire. Ese gigante definitivamente parecía solitario. Él tenía un aire de soledad. Él tenía un aire de cansancio. Así que quería hacer algo por él. Le dije a Menel eso. Ese tipo casi te mata. ¿Sabes que la mitad de tu cuerpo estaba aplastado y estuviste muy cerca de convertirte en un cadáver? Sí. Lidiar con él sin matarlo será aún más difícil, sí. Y lo harás de todos modos porque juré que extendería una mano a aquellos con dolor. Menel guardó silencio. Y también, Dios dijo que quería tomar la mano de las personas solitarias. Él se llevó una mano a la frente. Y finalmente, dijo, ¿es porque la amas, no? Sí. ¿Quieres impresionar a la persona que te gusta, no? Sí. También había buena voluntad y fe. Pero eso también era ciertamente parte de ello. Yo quería lucirme ante Dios. Realmente quiero impresionarla. Súper impresionarla. Quiero decirle que yo súper la amo. De acuerdo, estás perdiendo la cabeza seriamente. Menel volvió a sostener su frente y miró hacia el cielo. Luego miró hacia abajo, luego hacia arriba otra vez, y gruñó. Maldición. Simplemente tú, Uk. Realmente eres un gran dolor en el culo. Menel. Mi expresión era probablemente tan brillante que cualquiera podría haber dicho lo que estaba sintiendo. Si no tienes un plan, me largo de aquí. Sé que ya tienes uno, así que dilo. Por supuesto que sí. Asentí. Y luego, respirando profundamente, grité, en el lenguaje de los gigantes. Gangr de Jotun, William está aquí. Lo conozco, Roca del Paso Equitelsen, el peñasco antiguo. Tuvimos suerte en el primer intento. Pensé que, como era una persona de la misma raza que había vivido en la misma región desde hace mucho tiempo, él podría saber algo. Después de aparecer a través de un camino de hadas, un gigante vestido con pieles de bestia que probablemente era de 3 metros de alto estaba delante de mí. Gangr, un gigante de los bosques con el cual había ganado el favor después de la perturbación de Balacirca, hizo breve los saludos y su presentación a Menel, y respondió mi pregunta de manera positiva. Sin embargo, le resultó difícil hablar en el lenguaje común occidental y se quedó sin palabras varias veces. Refunfuñando, dijo, ¿usar mis palabras está bien? Bien. Escucharé. Yo haré un esfuerzo, por favor, háblame de él. Los tres nos sentamos en el césped en el valle, Menel y yo mirando a Gangr mientras hablábamos del gigante invencible. Siento hacerlos hacer esto. El nombre del gigante es Kitelsen. Él es un peñasco personificado, y ha existido desde casi el tiempo de los dioses. Tenía que admitirlo. Ese gigante tenía piel como roca, y todo su cuerpo estaba cubierto de musgo. Así que él todavía está vivo. Pobre hombre, pobre. Will. Yo no hablo el idioma de los gigantes o Tal vez Gangr se había dado cuenta de algo de ese breve intercambio entre Menel y yo. Miró a Menel y comenzó a hablar en un idioma que yo no conocía. Era un lenguaje fluido que tenía un sonido similar al élfico. Ah.
Menel respondió con fluidez. Mu. Parecía que se entendían. Pregunté, ¿es el viejo lenguaje de los Faes? Correcto, respondió Menel. Pensé que la fonología era similar al lenguaje que Menel normalmente usaba cuando llamaba a las hadas. Tenía razón. Tanto Menel como Gangr podían comunicarse con los espíritus de la naturaleza, por lo que tenían un idioma en común. Los dos hablaron un par de frases con más fluidez y luego sacudieron la cabeza frunciendo el ceño. Sí, esto no es bueno, dijo Menel. Esto no está pensado para conversaciones entre personas. ¿Qué quieres decir? Es el lenguaje de los Faes y las hadas en el mundo transitorio, por lo que los tiempos son vagos. El ahora y el pasado no distingue claramente entre presente, pasado y futuro, o prospectivo, perfecto y progresivo. Vaya. ¿Ese era el tipo de lenguaje que él solía hablar con las hadas? A menudo se decía que los elementalistas tenían una cosmovisión única y no valoraban tanto la lógica como la estética, la intuición y otras cualidades positivas amadas por aquellos que no son de este mundo. Escuchar eso sobre su idioma me hizo sentir que estaba un poco más cerca de comprenderlo. Así que incluso este lenguaje no va a hacer que esto vaya bien, dijo Menel. Pero podría ser útil cuando no nos entendamos, entonces tendremos que... Sí. Y así comenzó una conversación horriblemente lenta y frustrante que era una mezcla de 3 idiomas. Según lo que escuché de Gangr, el nombre del gigante invencible era Kitelsen. Nadie sabía cuándo nació, pero se decía que había estado vivo desde la antigüedad, cerca de la era de los dioses, y que era uno de los gigantes más pequeños y débiles de la época. ¿En serio? Dijo Menel. Yo, nunca miento. Abuelo, abuela, mi abuelo y mi abuela dijeron lo mismo, y también fue dicho por generaciones anteriores. Eso era aterrador, pero no increíble. Un gigante que era verdaderamente de la era de los dioses estaría en el mismo nivel que un dragón ancestral. El peñasco antiguo y gigante invencible Kitelsen era una amenaza, pero definitivamente no tanto como Balacirca. Para los humanos, ambos eran como desastres imparables, pero diferían tanto como un ataque de meteoritos a gran escala y una erupción volcánica. Kitelsen no era fuerte y estaba obcecado en sus propias ideas. Para los bruscos gigantes de la antigüedad, él era una molestia. Para las personas pequeñas, él era una amenaza, en posesión de un poder aterrador. Ni Menel ni yo hablamos. Como un gigante de roca ancestral, él tiene el mismo origen que todas las rocas del mundo. De ahí proviene su propiedad que lo hace tan amenazante. ¿Y qué es eso? Dije. Gangr suspiró. Él es inmutable. Kitelsen no puede ser dañado por algo más pequeño que él, ni nada sin forma. Menel parpadeó, asombrado. Yo probablemente estaba haciendo la misma expresión. Nos miramos, y luego, solo para asegurarnos de haber entendido bien, le preguntamos a Gangr para aclarar. Así que lo que estás diciendo es que, dijo Menel, ningún ataque de alguien más pequeño que él funciona en absoluto. Aunque es un gigante ancestral más grande que la mayoría de las cosas vivas. Y él repela todo sin una forma definida, como el fuego, el agua, los rayos y cosas así. ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué ser? Pensé. Gangr sacudió la cabeza pesadamente. No es muy bueno. Según las leyendas, ni el tiempo en su implacable igualdad ni las espantosas bestias del hambre y la sed pueden dañar a ese gigante. Eso es casi una inmortalidad perfecta, ¿no? Esto era una locura. Pero esto es una bendición para Kitelsen. Esas palabras me hicieron sentir como si me hubieran empapado con agua helada. Rechazado por sus hermanos, temido por aquellos más pequeños que él, Kitelsen pasó mucho tiempo solo. A veces, los dioses, los Faes e incluso las personas parecían hacer amistad con él, pero todos desaparecieron en el flujo del tiempo. No es de extrañar que se volviera tan irritable. Esto era mucho en lo que pensar. Kitelsen no cambia. Kitelsen no puede cambiar. Kitelsen continuará vagando. Y así como una gran roca eventualmente se convierte en un guijarro, luego en arena, Kitelsen, una vez que se desgaste por completo, volverá a ser el antiguo peñasco que es su origen. Ese es el destino de un gigante. Al igual que los gigantes de la tormenta se mezclaron con el viento y desaparecieron, los gigantes de lava abrazaron el sueño en las profundidades de la tierra, y los gigantes de la nube se transformaron en relámpagos y expiraron fulminando a sus enemigos. Kitelsen es un antiguo peñasco personificado, inmutable e invencible. Es raro que cualquiera, incluso los dioses, caminen a través del gran río del tiempo tanto como él. Gangr soltó un suspiro. Somos culpables de lo mismo. Cuando Kitelsen llegó a estas costas cuando yo era niño, nuestra tribu le temió y mantuvimos nuestra distancia. Nuestro antiguo jefe tomó la decisión.
Aunque no tenía idea de la personalidad de Kittelsen, era un gigante con una naturaleza aterradora e inmutable. Si hubiera acabado en una batalla, su derrota habría sido inevitable. Para una persona a cargo de la seguridad de su tribu, la decisión de no acercarse a Kittelsen siempre que pudieran tenía sentido. Un gigante ancestral, grande y lastimoso, ese es Kittelsen. Ni siquiera yo sé en qué piensa hoy. Nos quedamos sentados en silencio por un tiempo, sin saber qué decir. Pero al mismo tiempo, esa historia también me hizo preguntarme sobre algo. Miré a Menel. Parecía haber comprendido lo mismo. Bien, ese es su pasado, dijo. ¿Pero por qué está protegiendo ese lugar? Por una vieja promesa. ¿Promesa? Solía haber una aldea allí. Me enteré de que se hizo amigo del jefe de esa aldea, y ellos hicieron una especie de promesa. Escuché atentamente. Ustedes dos deben conocer la historia. 200 inviernos pasados, los demonios devastaron esta tierra en su totalidad. La aldea cayó. Todo estaba perdido. Pero Kittelsen mantuvo su promesa. Él cumple una promesa que nadie todavía sabe. Incluso después de que todo se ha convertido en ruinas, Gangro suspiró y dijo una vez más que pensaba que Kittelsen era un pobre hombre. William. Héroe matadragones. ¿Sí? Realmente siento lástima por Kittelsen. Como uno de la misma raza, espero que haya salvación para él. No hice nada por él, pero mis pensamientos están con él, y eso no es mentira. Hizo una pausa. Si es posible, ¿podrías ayudarlo? En silencio, asentí. Lo juro por la llama. Mis antepasados hicieron una promesa con el gigante invencible. Gritó Carmela, con los ojos muy abiertos en estado de shock. Después de separarnos de Gangre en ese valle, regresamos a la aldea de Carmela, donde fluía el río Rojo, en busca de pistas sobre la promesa perdida del gigante. La gente de la aldea no tenía idea de que había luchado contra el gigante y había sido derrotado. La reacción de Carmela a lo que le conté sobre Kittelsen después de que ella nos preguntara cómo fue nuestra búsqueda del camino lo demostró. Y, por supuesto, parecía completamente genuina. Me he estado preguntando por qué algo así se quedaría por mucho tiempo en este remoto lugar. Ya veo, entonces fueron mis antepasados, ¿eh? Me encontré con otro gigante con el que estoy familiarizado y escuché esto de él. Supongo que no sabrás. Supongamos, nada. Si supiera algo, ya estaría haciendo algo al respecto, ¿no? No sé nada. Es por eso que he estado sin hacer nada. Buen punto, eso me calló. De todos modos, los fracas desaparecieron casi por completo una vez. En el caos de hace 2 siglos, la mayoría de las personas, tanto jóvenes como mayores, murieron protegiendo su territorio y la gente que lo habitaba. Dio la casualidad de que había unos 3 o 4 hombres en el norte que habían permanecido allí como rehenes desde una edad temprana y todavía tenían el apellido y los derechos. La información se ha perdido, por mucho que me gustaría darte una respuesta, no puedo. No hay documentos, tampoco, antes de que sugirieras eso. Las palabras de Carmela siempre eran afiladas y al grano. Vaya. ¿No es ese el final del camino, entonces? Menel miró hacia el aire. Si esto fuera, por ejemplo, una historia o un juego de computadora, podríamos haber seguido una cadena de información en nuestra búsqueda de la verdad y, finalmente, encontrar algo que pudiéramos usar para persuadir al gigante. Las cosas irían bien, y todo encajaría en su lugar como piezas de un rompecabezas. Pero no se puede esperar mucho más que esto de la realidad. Tomaba muy poco para que la información se perdiera. No era necesariamente el caso de que los mensajes orales y las notas escritas se conservaran convenientemente. Era difícil transmitir algo solo 2 o 3 generaciones. Que algo haya sobrevivido 2 siglos enteros hubiera sido un milagro. Estaría mintiendo si dijera que no había estado esperando algo, pero solo tenía que aceptarlo. No te preocupes, no es el final del camino, dije. Todavía hay una manera. Si Gangro, que es de la misma raza, no lo sabe, y Carmela, que ha heredado la aldea, no lo sabe, entonces ¿qué sugieres que hagamos? Bueno, quiero decir, hay alguien que sí sabe, ¿verdad? ¿Qué? Desconcertado, Menel inclinó la cabeza hacia un lado por un momento, y luego quedó atónito. No puedes hablar en serio. Lo estaba. Le preguntaremos a Kittelsen. Si nadie lo sabía, entonces tendríamos que preguntarle a la persona y estar preparados para que las cosas se tornen un poco difíciles. Paladín, he escuchado las historias sobre ti, pero sabes de quién estás hablando, ¿verdad? Un grupo de aventureros ha venido para vencerlo. Él los derrotó a todos y los ahuyentó. Ah, por favor agréganos a esa lista, dije. Nos encontramos con él hace un momento y nos hizo pagar por ello, ¿eh? Ella nos miró con sorpresa. Menel asintió.
Este tipo fue golpeado y salió volando, y casi muere y ahora quiere regresar. Qué tonto, ¿verdad? Carmela soltó una carcajada, luego se calló un momento. Luego dijo, cada maldita persona, y me refiero a todos, que ha visto la invencibilidad de ese gigante salió corriendo a casa. Eres el primero que alguna vez consideró ir 2 veces, luego comenzó a reír. Paladín lejano, tú, amigo, eres un verdadero guerrero, eso o un verdadero tonto. Entonces ella me preguntó con entusiasmo si tenía una estrategia si no podía resolverlo hablando, y él comenzara a soltar golpes. Asentí. Era un peñasco de un gigante que no podía ser lastimado por algo más pequeño que él, os informa. Sin embargo, si tengo un plan si se vuelve violento, ¿lo tienes, eh? Así que puedo dejarte manejar esto. Sí, el gigante y yo necesitábamos tener una charla. Junto con Menel, caminé por el viejo camino de piedra y volví una vez más a esa meseta rocosa. Nos desviamos del viejo camino y subimos una ladera con ocasionales arbustos y extensiones de sotobosque. Ya había conjurado un montón de magia de mejora y bendiciones sobre nosotros. No hubo oportunidad de usarlos la última vez debido al encuentro repentino, pero esta vez, encontrarlo era el punto. Había muchas posibilidades de que se convirtiera en una batalla, por lo que no había ninguna razón para no prepararse de antemano. La pendiente gradualmente se hizo más pronunciada. Podía escuchar el débil sonido del agua balbuciente. Llegamos al final de nuestra escalada. Agua clara y pura brotaba de rocas cubiertas de musgo. Detrás de ellas, como uno con el paisaje, él estaba sentado. Sus ojos se volvieron hacia mí. Su enorme cuerpo se levantó. Si una colina en un lugar que no recibía mucha luz solar se levantara repentinamente, se acercara a mí y me mirara, imagino que se vería algo así. Su piel era como roca y estaba cubierta de musgo tan espeso que me recordaba al pelaje. Una nariz grande y regordeta y ojos penetrantes se asomaban entre el musgo. Sus gruesos brazos me recordaban a un árbol grande y antiguo. Sus robustas piernas se erguían como enormes rocas. Así que sobreviviste, el gigante apretó los dientes. Parecía que 100 piedras de molino estuvieran triturando juntas. Esbirro del dragón maldito y codicioso, entonces esa fue la razón por la que trató de matarme. Ahora entendía por qué el gigante había sido especialmente implacable con nosotros cuando los otros aventureros habían logrado escapar. El gigante invencible agarró su porra. Su postura me dijo que esta vez, no tenía la intención de dejarnos salir vivos. Kittelsen, el peñasco antiguo. Extendí los brazos y grité, sorprendido por mi voz y más probablemente por el hecho de que lo había llamado por su nombre. El gigante detuvo su carga inminente. Sus ojos, brillando entre el espeso musgo, estaban abiertos de par en par. Sentí una oleada de miedo. El dolor de ser golpeado revivió en mi mente. Pero lo suprimí. Mi nombre es William G. Mariblood. No soy un subordinado del dragón inmundo, y no deseo ser tu enemigo. Sin dar un paso atrás, miré a los ojos del gigante. He venido aquí hoy como el representante de Lady Faraka, la líder de la aldea Río Abajo. Faraka. Este nombre significa algo para ti. El gigante guardó silencio. Parecía estar funcionando. Me apuré en dar una explicación. Dije que no era un servidor del dragón inmundo y había sido maldecido por él cuando lo maté. Dije que las personas en la aldea Río Abajo eran definitivamente sucesores de la línea Faraka, y que ya no conocían la promesa que una vez se había hecho con él. Y expliqué que los aventureros que lo desafiaron no fueron enviados por las personas que vivían en la aldea. De ser posible, Lady Faraka quisiera renovar y cumplir la promesa que, entiendo, lo logré. Podríamos resolver todo tipo de problemas ahora sin luchar. Pero eso pensé. El gigante negó lentamente con la cabeza. Pero no puedo creerte. ¿Por qué? ¿Un humano mató a ese temible dragón? No puedo creerlo. Es muy difícil de creer. Creo que este es un plan del dragón. Me congelé por unos segundos, gritando maldiciones a Balacirca dentro de mi cabeza. Detrás de mí, sentí que Menel, que había estado observando en silencio hasta este punto, inclinó su cuello hacia atrás y miró hacia el cielo otra vez, como diciendo, es difícil discutir con eso. Tenía que estar de acuerdo. La posición del gigante de que no podía confiar en las palabras de un humano con el olor de ese dragón tenía mucho sentido. Si alguien que apestaba a Balacirca se acercara a mí con una actitud amistosa y una historia conveniente, mi guardia también estaría completamente en alto. Tal vez eres fuerte para un humano. Pero un humano no puede igualar a los dioses, ni a los dragones, ni a los gigantes. La fuerza no lo es todo, ¿verdad? Realmente no había querido usar este argumento, pero ahora no tenía otra opción. Si puedo superar tu invencibilidad, ¿creerás que maté al dragón?
Kittelsen estuvo en silencio por un momento. Lo haré. Si un humano puede hacer eso, él asintió. Probablemente tenía una gran confianza en su propia invencibilidad. Si no puedes, morirás. Me miró con una mirada amenazante. La presión era terrible. Respiré un momento, y, una vez más, desafié al gigante invencible. Definitivamente no era un oponente ordinario. Rugiendo con una voz ronca que parecía tronar desde el suelo mismo, recibí una tormenta de golpes de su enorme porra. Mientras me agachaba y esquivaba, grité, Menel. ¿Cómo planeamos? Entendido. Salté hacia el gigante. Bastaré. Woa. Él mandó un vórtice de destrucción hacia mí, forzándome a alejarme. Y, bastaré. Espantosamente. Bastaré. Kittelsen. Bastaré. Fue por el método monstruoso de encadenar palabras junto a sus golpes. No había sido ni remotamente serio cuando peleó con solo un arma. En este mundo lleno de lo místico, aquellos seres que habían existido desde la antigüedad realmente eran injustos. Una horrible cantidad de vórtices de devastación estallaron en todas partes, rasgando el suelo y creando enormes nubes de polvo. Varios de los ataques obviamente fallaron y rebotaron en el propio Kittelsen, pero debido a su invencibilidad, parecían no tener ningún efecto sobre él. Este era un ataque que solo podía realizar porque era a la vez un gigante ancestral cercano a las palabras primordiales y también poseía la naturaleza de la invencibilidad. Era exactamente igual que el eco del dios de la no muerte con el que había luchado el día que me convertí en un adulto. Este gigante no temía a la autodestrucción por magia. Me vi obligado a admitir que lo había estado tomando a la ligera, inconscientemente pensando que todo lo que tenía que hacer era romper su truco de invencibilidad y podría ganar. Aunque no era un gigante de la era de los dioses en el sentido perfecto, estaba en un nivel similar al de los dioses y dragones. En términos de habilidad, probablemente era mejor suponer que era más fuerte que yo. Preví que tanto Menel como yo moriríamos si permitíamos que esta batalla se prolongara. Ahora que tenía una nueva perspectiva sobre la pelea, me armé de valor y esperé la oportunidad de atacar. Mientras el gigante invencible continuaba gritando palabras brutales más allá de las nubes de polvo, juzgué mi tiempo y grité una palabra de contraataque. Taceré, os. Si había algo que podía hacer contra un oponente ancestral con un poder ridículo, sería apegarme a los fundamentos y usar la magia inteligentemente en pequeñas cantidades. La boca del gigante se cerró. En el mismo momento, salté hacia sus pies, escondiéndome en una nube de polvo. Tener un cuerpo tan grande como este lo hacía fuerte y rápido, pero ese enorme cuerpo en sí mismo obstruía inevitablemente su línea de visión. Incluso los humanos tienen dificultades para atrapar cachorros o gatitos que corren alrededor de sus piernas. El gigante soltó un gruñido frustrado. Estaba demasiado cerca para que él usara su porra, y él tampoco podría conjurar alguna palabra, siempre y cuando el efecto de mi palabra de silencio permaneciera. No perdiendo tiempo para cambiar a un pisotón en su lugar, levantó el pie. Ligatur laqueus sequitur. Conjuré la magia de cuerda mística. No usaba esto a menudo. Tuve suerte de que funcionara de verdad. La cuerda se extendió hacia arriba, siguiendo la espina dorsal del gigante casi exactamente, y se enredó alrededor de su cuello. Él hizo un ruidoso y gutural sonido de sorpresa. Había funcionado. Parecía que la capacidad de detención de movimientos del gigante no se activaría si lo enredábamos en lugar de perforarlo, cortarlo o golpearlo. Agarré la cuerda mágica con ambas manos, inhalé profundamente y tiré con todas mis fuerzas. Una cuerda atada alrededor de su cuello había sido tirada con fuerza desde atrás mientras que él tenía un pie en el aire tratando de aplastar al oponente corriendo por sus pies. Era obvio lo que sucedería. El gigante perdió violentamente el equilibrio. Gnomos, deslícense bajo sus pies. Aprovechando nuestra ventaja, Menel conjuró deslizamiento. El suelo se agitó. La pierna del gigante se tambaleó. Y con un grito y un golpe tremendo y estremecedor, Kittelsen se cayó. Necesitaba ajustar mi posición apresuradamente para que no cayera sobre mí, pero, aunque estaba distraído, no me perdí el gemido de dolor que se le escapó de la boca. He roto tu invencibilidad. Cuando Menel había arrojado fuego a la cara de Kittelsen durante nuestra batalla anterior y había caído hacia atrás, esa fue la única vez que el gigante gimió. Eso me había dado una corazonada, y ahora lo había confirmado. El gigante invencible Kittelsen no podía ser dañado por algo más pequeño que él, os informa. Esa era una característica problemática. Después de todo, sería casi imposible preparar un arma más grande que él. Pero había una cosa que sin duda era más grande que Kittelsen y tenía una forma definida. Y eso era el suelo.
Entre el suelo y un gigante, el suelo era obviamente más grande. Tu invencibilidad se puede romper arrojándote o empujándote al suelo mientras Kittelsen yacía allí. Le pregunté si esto era suficiente para él. Ya veo, no me extraña que el dragón fuera asesinado. El gigante invencible sonrió débilmente. No fue una promesa difícil. Después de un rato, Kittelsen, el peñasco antiguo y el gigante invencible, comenzó a hablar lentamente. Cuando llegué aquí, la aldea Faraka estaba comenzando a construirse. Faraka era un hombre divertido. Yo protegía el agua. Él me daba alcohol. Esa fue la promesa. Tenía una voz única que sonaba como el viento que sopla a través de una cueva profunda. Yo dije, los humanos mueren rápido. Faraka dijo que, aunque muriera, sus hijos y los hijos de sus hijos me darían alcohol en su lugar. Menel y yo escuchamos en silencio. Faraka dijo, eres eterno, pero la gente también lo es. Faraka murió, y los hijos de Faraka me trajeron alcohol. Así que pensé, tal vez era cierto. El gigante de roca cubierta de musgo cerró lentamente los ojos. Sabía que no era verdad. Pero yo quería creer. Sabía cómo terminó esto. Hace 200 años, la aldea cayó, y la familia Faraka estuvo al borde de la extinción. Los humanos no podían vivir para siempre. Podríamos intentar pasar las cosas a través de generaciones, pero incluso eso no era más que una imitación de la existencia eterna y no estaba tristemente a la altura de un verdadero ser eterno. El alcohol era desagradable. El gigante invencible murmuró. Estaba mal hecho, una bebida desagradable. Pero, lentamente, mejoró. Habló como si sacara con cuidado algo que había escondido en lo más profundo de su corazón. ¿Cómo sabrá este año? ¿Y este año? Pasar los años se volvió un poco divertido. Ahora, no he bebido alcohol durante mucho tiempo. Nadie me lo trae. Se produjo un largo silencio. Ninguno de nosotros tuvo ganas de romperlo. Faraka, siempre estaré aquí, esperando tu alcohol. Sus ojos se centraron en alguien que ya no existe. Al día siguiente, volví a subir ese camino con un barril de cerveza en la espalda. Carmela y Menel caminaban a mi lado. Nos desviamos del viejo camino y caminamos por la ladera con arbustos ocasionales y extensiones de sotobosque. La pendiente gradualmente se hizo más pronunciada. Podía escuchar el débil sonido del agua balbuciente. Llegamos al final de nuestra escalada. Agua clara y pura brotaba de rocas cubiertas de musgo. Detrás de ellas, como uno con el paisaje, él estaba sentado. Sus ojos se volvieron hacia nosotros. Su enorme cuerpo se levantó. Si una colina en un lugar que no recibía mucha luz solar se levantara repentinamente, se acercara a mí y me mirara, imagino que se vería algo así. Su piel era como roca y estaba cubierta de musgo tan espeso que me recordaba al pelaje. Una nariz grande y regordeta y ojos penetrantes se asomaban entre el musgo. Sus gruesos brazos me recordaban a un árbol grande y antiguo. Sus robustas piernas se erguían como enormes rocas. Él no habló. Nuestro vecino, Kittelsen, el peñasco antiguo. Dijo Carmela, sin inmutarse al ver al gigante silencioso. Faraka te ha traído alcohol. Por favor, bebe un trago. Abrí la tapa del barril de cerveza. Carmela llenó el cuerno en su mano. El gigante invencible extendió su enorme mano y tomó todo el barril. Ahora que lo sostenía, el barril se parecía más a una copa o algo así. Sabe a mierda, dijo Carmela. Te lo advierto, lo sé. Kittelsen levantó su barril y tomó un sorbo de cerveza. Carmela hizo lo mismo. Era esa cerveza de agua de hierro roja que olía a óxido. Oí el sonido de un centenar de piedras de molino rechinando, el sonido de Kittelsen rechinando los dientes. Asqueroso. Una bebida repugnante, dijo. Me hace llorar. Carmela asintió. Sí, es el agua. El agua es mala. Estoy de acuerdo, por supuesto. Eres estúpida. ¿Por qué no usar el agua aquí? ¿Podemos? La han usado. Desde hace mucho tiempo. No existe podemos. Los dos hablaron mientras compartían una bebida. Menel y yo los miramos en silencio. Esta es otra historia, pero solo como una nota. Después de esto, la aldea Faraka prosperó una vez más como parada de descanso que conecta las montañas de hierro con Uitesales. Se hizo conocida por su cerveza, hecha con agua de manantial. 2 barriles se entregan a Torchport cada vez que llega a la temporada. Epílogo. Una historia sobre el paladín y la carta. Bueno, es hora de ir a dormir, supongo. Tengo que levantarme temprano mañana. Después de haber pasado un tiempo recordando, Menel recogió sus herramientas y los ástiles de flecha que había terminado de raspar y se puso de pie. Sí, dije. Buenas noches. Mantén tus desveladas bajo control. También Menel casualmente movió un dedo. Una pequeña bola brillante flotó fuera de la luz mágica de la linterna.
Era un hada de luz, una especie de espíritu que habita en todas las fuentes de luz desde el fuego hasta el sol e incluso la luz de las linternas mágicas. Las tablas del piso ni siquiera crujieron cuando Menel salió de la habitación con elegantes pasos y se dirigió al oscuro pasillo. La débil luz del hada iluminó suavemente su entorno. Él ahora se estaba quedando en esta mansión como un invitado y dormía en una de las habitaciones. Considerando que había estado preparando flechas, tal vez planeaba salir a cazar por su cuenta mañana. La primavera era la temporada en que las criaturas que salían de la hibernación deambulaban por ahí. Gracias a las muchas historias que se habían contado sobre él, Meneldor el ala veloz tenía fama de ser un famoso cazador. Muchos acudían a él en busca de ayuda y dependían de sus habilidades de caza. Ahora solo en mi habitación, volvía a la tarea de escribir. Hice un buen progreso trabajando en el silencio de la noche, pero era bastante laborioso escribir con un tintero y una pluma. Terminé el trabajo del día mientras pensaba en lo genial que eran los inventos del lápiz y la pluma estilográfica. Y listo. Dejé mi pluma, entrelacé mis dedos y estiré los brazos. Estuve escribiendo durante tanto tiempo que mi cuerpo se puso un poco rígido. Mientras aflojaba mi cuerpo, girando suavemente mis muñecas y hombros, mi ojo atrapó el fajo de papeles que había apilado cuidadosamente cerca de una esquina de mi escritorio. Me detuve. Este era el primer trabajo hecho en Torchsports. ¿Para qué iba a usarlo? Tararé en pensamiento. La calidad era demasiado pobre como para usarlos en una carta, y eran demasiado gruesos como para llevarlos para escribir pequeñas notas. Tal vez podría pasar un hilo por ellos y usarlos como un pequeño diario, o tal vez una libreta para cosas que no quería olvidar. En particular, muchas cosas pequeñas habían sucedido después de mi batalla contra Balacirca. Las personas que había conocido, los eventos que habían sucedido, las cosas que había visto y oído. Tal vez debería escribir esos recuerdos mientras estaban vivos en mi mente para que no sean olvidados algún día, y así algún día, cuando me encuentre de nuevo con las personas que eran importantes para mí, podría contarles estas historias nuevamente. Oh. Eso es. Habiendo pensado eso, se me ocurrió una idea. Era tan simple que me reí un poco de mí mismo, preguntándome por qué me llevó tanto tiempo llegar a ello. Sí, esto era perfecto. Lo había decidido. Pero en ese caso, ¿cómo iba a comenzar? La primera línea siempre era difícil. Queridos Blood y Mary. ¿Cómo han estado? Sí, esta era la forma correcta de comenzar una carta. Puede que haya faltado un poco de inspiración, pero me gustaba así. Después de eso, la punta de mi pluma comenzó a fluir suavemente. Escribí que estaba bien. Escribí que la Tierra, después de dejar la ciudad de los muertos y viajar río abajo hacia el norte, se había transformado en un peligroso bosque llamado Beast Wars. Escribí que luché contra demonios. Escuché todas sus hazañas heroicas contadas a través de canciones. Luché contra un Wyvern en la ciudad de Whitesiles, al norte. Conocí a muchas personas y llegué a ser llamado el Paladín Lejano. Redescubrí ruinas y estaba intentando construir una ciudad. Me encontré con el dios de la no muerte de nuevo. Gus todavía sigue coleando. Escribí sobre cómo me aventuré a la antigua tierra del Octor y el país de hierro. Luché contra Balacirca, un dragón malvado y temible, tan viejo como los dioses, y de alguna manera apenas gané cuando todo parecía perdido. Hice amigos con los que podía reírme. Estaba viviendo una vida feliz y satisfactoria. Me enamoré de una mujer maravillosa y me le confesé. Y escribí que estaba triste de no poder contarles todo esto cara a cara. Mi escritura, que había estado fluyendo tan suavemente sobre el papel, se volvió un poco desordenada. Blood, si supieras acerca de las hazañas que logré, me dirías, eres el mejor. Me revolverías el pelo y dirías, vamos, luchemos, muéstrame lo fuerte que te has vuelto, con esos fuegos fatuos flaqueando cálidamente en tus cuencas oculares. Mary, si te dijera, hice amigos. Me mostrarías una sonrisa feliz y dirías, gracias a Dios. Me abrazarías y dirías, podrían sorprenderse un poco por cómo nos vemos, pero sería lindo verlos, si quieres traerlos mientras me acaricias suavemente el pelo. Yo creo que ustedes dos lo harían. Pero ese futuro, es solo una dulce fantasía. Me duele el pecho cuando pienso que ahora nunca se podrá hacer realidad. Los extraño. Es doloroso. Una parte de mí quiere que este dolor sane. Y a una parte de mí no le importa si nunca lo hace, porque no quiero olvidarlos, ni siquiera un poco. Algún día este dolor y estos sentimientos se convertirán en una memoria desvaída para recordar con cariño. En esta cálida noche de primavera, silenciosamente escribí una carta a mis difuntos padres. Muchas cosas habían sucedido, tanto grandes como pequeñas.
Algunas serían cantadas y transmitidas por poetas. Otras, consideradas demasiado insignificantes, el mundo nunca las sabría. Pero todas eran partes preciosas de mi vida, y todas y cada una de ellas era un recuerdo que quería contar con la cabeza en alto. Paladin of the End IV. El elenco de Torchsport, Finis. Bueno, hasta aquí llegamos con esta novela. Me llevó tiempo terminarla, pero ya está completa y con esto la damos por concluida. Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa.